Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Capítulo 16. Mi hermano también viene. En el momento en que Peter pronunció esas palabras, el aire en la mesa se congeló. Si las miradas mataran, Gwen y Clark habrían golpeado a Peter hasta dejarlo de rodillas, suplicando clemencia, y luego lo habrían echado por la puerta. Pero el pequeño diablo en la cabeza de Clark ya había alzado su tridente, dado una voltereta y comenzado a agitarlo salvajemente. Sí. Por la presente declaro que Peter es mi querido hermano. Es el mejor compañero. Y el pequeño ángel en su cabeza ya no era el mismo que antes, diciendo que Felicia estaba comiendo aún más. Cubriéndose la cara, gritó desde su propia boca. Se acabó, la escena infernal está aquí. El tenedor de Gwen casi se dobla. En realidad, el rostro de Clark ya se había congelado en una sonrisa. Giró la cabeza con rigidez para mirar a su tonto hermano, que se creía listo y quería ver la escena infernal. Tenía ganas de darle una pistola eléctrica. ¿Ah, sí? Los grandes ojos de Felicia brillaron, iluminándose al instante. Al principio, solo le había parecido divertido burlarse ante inocente, alto, virgen y quizás incluso agradable a la vista. Ahora, esta era la oportunidad perfecta. Giró la cabeza, como un gatito, apoyando la barbilla en la mano, su mirada absorbiendo el alma de Clark. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó Felicia, pero antes de que Clark pudiera siquiera abrir la boca, un dedo largo y delgado presionó sus labios, silenciándolo. No necesitas decírmelo, ya lo sé. No le romperé el corazón a Peter. Así que, tengo muchas ganas de ver a Clark este fin de semana. Dicho esto, ni siquiera miró a Gwen, que prácticamente flotaba en el aire de rabia, dejando solo el aroma de su perfume. Peter Parker. Gwen apretó los dientes, incapaz de contenerse más, y gritó su nombre completo. Mary Jane, que estaba cerca, sintió una punzada de compasión por su mejor amigo, al ver a Peter, que parecía ansioso por ver a Clark hacer el ridículo. Pero lo que no sabía era que Cindy también estaría allí. Peter dio un salto del susto, dejando caer la hamburguesa que sostenía en su plato. ¿Qué pasa, Gwen? Todavía no era consciente de la situación. No sabía que a Gwen le gustaba su hermano. A lo sumo, pensaba que su relación era más cercana, como la suya con Mary Jane. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué invitaste a Felicia? Gwen se sonrojó de ira. Mary Jane seguía riendo en secreto. Conocía demasiado bien a Peter. Peter, cuya inteligencia emocional aún no se había desarrollado, era así. Yo, solo pensé que sería más animado con más gente. El mundo de la ciencia es tan grande, es bueno tener más testigos. Peter estaba un poco agraviado. Aunque estaba algo ansioso por ver el momento vergonzoso de su hermano, sus verdaderos pensamientos eran principalmente los anteriores. Su mente científica era invencible, y su falta de inteligencia emocional era igualmente invencible. Entonces miró a Clark. Hermano, ¿qué hice mal? Clark miró a su hermano, y en ese instante, pensó en muchas cosas. Finalmente, todo se convirtió en un suspiro de absoluta desesperación. No hiciste nada malo, Peter. Mi mundana vida de instituto finalmente llegó a su fin por completo el segundo día. Luego continuó comiendo sus espaguetis. Porque no tenía otra opción. No podía dejar que nadie se fuera. No podía hacer tal cosa. La bondad era su naturaleza. No quería lastimar a nadie. Harry observaba la caótica vida diaria de estas personas, y su corazón, antes distante en la familia adinerada, ahora se sentía increíblemente relajado. Se reía sin control. Jajaja, está bien, el edificio Osborne puede albergar a todos. Peter, busquemos a algunas personas más que se unan a nosotros, después de todo, ¿no es clase de biología esta tarde? Durante la clase de biología de la tarde, el profesor calvo y de mediana edad estaba dibujando en la pizarra, no cualquier dibujo, por supuesto. Era un diagrama de la hélice del ADN. Peter le dio un codazo a la chica de cabello negro que tenía delante, Cindy Moon. Hola, Cindy. Peter bajó la voz lo más que pudo, como para asegurarse de que nadie pudiera verlo ni oírlo. Pero fue muy notorio. Cindy giró la cabeza, se ajustó las gafas y preguntó, algo desconcertada. ¿Qué pasa, Parker? ¿No te acordaste de la fórmula? Puedo copiártela después. No es una fórmula, dijo Peter rascándose la cabeza, este fin de semana hay una visita guiada al laboratorio de ciencias Osborne. Harry me dio unas entradas, ¿quieres venir?
Los ojos de Cindy se abrieron de par en par al instante. Para una científica como ella, era como un regalo caído del cielo. ¿Qué? El laboratorio de la corporación Osborn. Dios mío, tengo que ir sí o sí. Peter, eres un genio. Últimamente he estado investigando sus experimentos con arañas. Cindy estaba eufórica, incluso dejó de llamar a Peter por su apellido y lo llamó por su nombre de pila, más cariñoso. Ejem. El profesor Calvo tosió ruidosamente 2 veces. Caballeros, si mi clase les resulta aburrida, pueden ir al laboratorio de la corporación Osborn ahora mismo. Los dos se encogieron de inmediato, bajando obedientemente la cabeza y fingiendo tomar notas. Y así, se decidieron los participantes para el viaje de fin de semana. Peter, Clark, Harry, Mary Jane, Gwen, Felicia y Cindy Moon. Algunos podrían preguntar, ¿y Eddie? ¿Acaso solo está cumpliendo con el trámite? Por supuesto que no. Eddie, un genio musculoso, no se molestaría en mirar esas botellas y frascos. Preferiría pasar el fin de semana arreglando su coche y tal vez incluso dando unos cuantos asaltos en el ring de boxeo clandestino. Eso sería mucho más divertido. Esa noche. En la habitación de Clark en la casa de la familia Parker. Clark no eligió dormir, sino que se quedó junto a la ventana, usando su superoído para monitorear toda la ciudad de Nueva York. Por supuesto, lo más importante no era nada de eso, sino monitorear el edificio del Daily Bugle en Manhattan. Las palabras de Ben esa mañana habían estado en su mente. Jameson planea exponer esta cadena de suministro del mercado negro en la primera plana la próxima semana. Un informe así, que tocaba los intereses principales de las bandas clandestinas y los grupos financieros, definitivamente indicaba una ambición desmedida. Aunque Ben era un veterano, su físico lento, junto con las armas y el número de enemigos, hacían que pareciera improbable que Ben sobreviviera. Era demasiado difícil. Además, Clark no permitiría que nadie dañara a su familia. Así que decidió salir a dar un paseo esa noche. Con su vista sobrehumana, Clark vio a Ben trabajando horas extras. Ben estaba preparando su reportaje en su computadora cuando de repente sonó el teléfono. Clark intentó escuchar atentamente la voz al otro lado de la línea. Parker, soy yo. Hemos avanzado en la investigación del escondite que me pediste que hiciera. La voz al otro lado del teléfono era apagada, como si alguien se escondiera en algún lugar, extremadamente nervioso. Te daré una copia del libro de contabilidad de la calle 47, Hell's Kitchen, en media hora. Pero recuerda traer el dinero que prometiste, y hagas lo que hagas, no traigas a la policía. De lo contrario, tú y yo estamos muertos. Estaré allí enseguida. Conozco las reglas. Ben colgó el teléfono, sacó una pistola del cajón, se la metió en la cintura, se puso la gabardina y salió apresuradamente del edificio Orm. Capítulo 17. Clark frunció el ceño. Hell's Kitchen. Lo conocía demasiado bien. En su vida anterior, había leído innumerables novelas de Marvel sobre lo peligroso que era. Ahora, viviendo en Nueva York, se dio cuenta de que, bueno, tenían razón, era incluso más peligroso. Sin dudarlo, abrió la ventana y saltó. Clark aún no había aprendido a volar, pero siempre lo experimentaba en sus sueños. Voló a toda velocidad por los tejados de Nueva York, convirtiendo las cámaras de seguridad en una mancha borrosa. Hell's Kitchen, calle 47. Ben aparcó su coche en un lugar relativamente apartado, con las manos en los bolsillos, acercándose con cautela a su punto de encuentro. Un hombre delgado y cubierto de tatuajes emergió de las sombras, llevando una bolsa de papel marrón. ¿Trajiste el dinero? El hombre miró a su alrededor, temiendo que alguien lo reconociera. Ben sacó decenas de miles de dólares de su bolsillo y se los arrojó. Está todo aquí. ¿Es real el contenido? Este es un registro de las mercancías enviadas por la empresa el mes pasado, incluso incluye una lista de compradores. El hombre sintió con avidez el grosor del dinero al entregar la bolsa. Justo cuando los dos completaron su transacción, se produjo un alboroto a lo lejos. Clark, de pie en una azotea, tenía una vista panorámica de los alrededores. Su visión sobrehumana reveló a 4 asesinos con chalecos, rifles en mano, rodeando silenciosamente a Ben y a su informante. Parece que nos han engañado, pensó Clark, preparándose para actuar. No podía permitirse ser descubierto. Necesitaba crear una situación inesperada. Uno de los asesinos ya había levantado su arma, apuntando a la espalda de Ben, listo para disparar. Clark exhaló. No usó visión térmica, que lo encontraría, así que simplemente sopló un aliento hacia los asesinos.
No un aliento helado, por supuesto, sino una fuerte ráfaga de viento frío. El viento impactó contra la posición de los asesinos. No solo los derribó, sino que también derribó una tubería de metal cercana. Clan. El tubo de metal dejó inconscientes a varios asesinos, pero un asesino precavido, que se había escondido detrás de él, escapó ileso. Al oír el ruido repentino, Ben buscó inmediatamente su pistola en la espalda, agarró al informante asustado y se escondió tras una esquina, mirando a su alrededor. Fue una ráfaga de viento. El asesino oculto estaba aterrorizado. Un viento extraño se había levantado. Pero no había tiempo para pensar. Agarró su rifle y comenzó a disparar a Ben. Clark, observando la situación, se preparó para actuar. Recogió una pequeña piedra del piso de arriba, sopesándola cuidadosamente. No podía simplemente dejar que el enemigo lo matara, así que necesitaba controlar el tamaño de la piedra. La apretó entre el pulgar y el dedo medio y disparó. Con una fuerza sobrehumana, la piedra era más letal que un rifle de francotirador. Varias piedras salieron disparadas, destrozando el rifle al instante, y el propio asesino fue atravesado por las piedras en la pierna y la mano, sangrando profusamente. El asesino gritó: «No. No me maten». Lo ordenaron. Fue Kingpin. No tenía ni idea de dónde venía el ataque y solo pudo rendirse para salvar su vida. Mientras hablaba, salió arrastrándose, ignorando por completo a sus compañeros asesinos. Todos buscaban dinero. ¿Qué eran ellos, al fin y al cabo? ¿Por qué iba a salvarlos? Simplemente subió al coche y se marchó. Clark lo dejó ir. Después de todo, ya tenía información. Kingpin, el emperador de Lampa de Nueva York. Ben, agarrando su arma, se escondió en un rincón un rato y solo se asomó con cautela cuando no vio movimiento al otro lado. Al ver al asesino inconsciente, las manchas de sangre en el suelo y los tubos metálicos esparcidos por todas partes. No podía creerlo. Murmuró para sí mismo. Estos gánsteres y compraron una pistola falsa, y explotó. Gracias a Dios. Clark vio a Ben marcharse sano y salvo tras completar la transacción y suspiró aliviado. El sábado por la mañana llegó rápidamente. El cielo de Nueva York estaba excepcionalmente brillante. La Torre Osborne. Este rascacielos de 100 pisos era un símbolo típico de Nueva York. Durante el tiempo que Tony Stark, el director de Industrias Stark, estuvo desaparecido, Osborne se dedicó frenéticamente a adquirir cuota de mercado, aparentemente a punto de convertirse en el gigante tecnológico más grande de Estados Unidos. Clark y su grupo se encontraban frente a las puertas giratorias de la empresa, contemplando el magnífico edificio. A excepción de Harry, el joven amo que había vivido allí desde niño, todos los demás no pudieron evitar alzar la vista y suspirar. Odio a la gente rica. Este lugar es ridículamente enorme, ni siquiera sería lo suficientemente grande para que cupiera toda nuestra escuela. Peter se ajustó las gafas, con la cámara de Richard colgada al cuello, y miró a su alrededor con entusiasmo. Todas las chicas iban vestidas con mucho cuidado ese día. Gwen llevaba un cardigan azul claro con una falda plisada blanca, su pelo rubio corto recogido en una coleta. Parecía muy bien portada. Meg y Hannah llevaba una chaqueta vaquera y pantalones cortos vaqueros, con un aspecto muy enérgico. El atuendo de Cindy era más informal, así que la omitiremos. La que más llamaba la atención era Felicia, que llegó la última. Llevaba una chaqueta de cuero negra ajustada sobre una blusa morada ceñida, su pelo plateado ondeando al viento, y su belleza era simplemente irresistible. Buenos días a todos. Felicia ignoró a los demás, se dirigió directamente a Clark, le arregló el cuello de la camisa, que en realidad no estaba desordenado, y dejó escapar un suspiro de alivio. Clark se quedó paralizado, apartando a Felicia de un empujón. Sus instintos de supervivencia se activaron y retrocedió medio paso. Buenos días, señor. Vixen, murmuró Gwen entre dientes en voz baja, apretujándose entre Clark y Felicia. Volviéndose hacia Harry, dijo. Harry, ¿cuándo vamos a entrar? Veo que todos se están impacientando. Harry realmente quería decir, sin prisa, sigan adelante. Pero su relación con los demás no era tan cercana, así que tosió sabiamente 2 veces. Síganme. Mi ocupado padre ya nos está esperando arriba. Hoy nos mostrará personalmente algunos laboratorios de primera categoría. El grupo siguió a Harry por el vestíbulo, pasaron sus pases VIP y llegaron al ascensor que conducía a los laboratorios del piso superior. Rápidamente llegaron al piso, las puertas se abrieron y lo que los recibió fue una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción.
Parecía que un brote de riesgo biológico estaba a punto de comenzar. Había investigadores con trajes de protección biológica por todas partes. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro, hecho a medida y de excelente calidad, y con el cabello peinado con esmero, se encontraba al final del pasillo. Era muy astuto, con una sonrisa permanente en los labios, pero una mirada más atenta revelaba el aura opresiva de alguien en una posición de superioridad. Era el padre de Harry, Norman Osborn, el director del grupo Osborn. Capítulo 18. Bienvenidos, genios de la preparatoria Midtown. La voz de Norman era increíblemente magnética. Se adelantó personalmente y estrechó la mano de cada uno. Cuando Norman llegó a Peter, se detuvo, su mirada fija en el rostro de Peter durante un largo rato. «Eres Peter Parker». Norman extendió la mano, con un atisbo de confusión en su expresión. «Harry me ha hablado de ti muchas veces estos últimos días. Dijo que tu talento en física, biología e incluso química es deslumbrante. No lo creí antes, pero cuando te vi, lo entendí. Eres exactamente igual que tu padre, Richard Parker». Peter, algo halagado, estrechó la mano de Norman. «¿Tú, conoces a mi padre?» Norman asintió con naturalidad. «Por supuesto. Richard Parker es uno de los mejores ingenieros genéticos del mundo. Trabajé en Osborne Corporation durante un tiempo y hablamos de muchas cosas en aquel entonces». A Clark le pareció intrigante y se preparó para observar atentamente las sutiles expresiones de Norman. Mientras Norman se daba la vuelta, su corazón latía con fuerza y dejó escapar un leve resoplido, un gesto de desdén. Pero Clark no sabía que Norman estaba pensando. Ese idiota de Richard se fue con los resultados de la investigación de Osborn. Pero tal vez su hijo tenga algunas pistas. Clark, aunque desconocía los detalles, conocía la actitud de Norman hacia su tío, combinada con sus acciones pasadas en otros universos. Clark empezó a sospechar. Tal vez la desaparición de Richard y Mary no se debía únicamente a Shield. Hydra. Tal vez la corporación Osborn también estaba involucrada, y ahora Peter se había entregado a sus manos. «No seas impulsivo, Clark», intervino el pequeño ángel de inmediato, aunque Clark no tenía esa intención. «Si das un puñetazo ahora, te buscarán mañana. Observa primero. No olvides que Shield te está vigilando». Clark hizo un gesto con la mano, apartando al chico que le daba demasiadas vueltas a las cosas. «Muy bien, chicos, vengan conmigo». Norman, sin mostrar ninguna expresión inusual, se dio la vuelta y se dirigió hacia el laboratorio. A través del cristal antibalas transparente, vieron a un hombre con una bata blanca de laboratorio con el brazo derecho amputado. Estaba observando algo bajo un microscopio. «Este es el Dr. Kurt Connors», presentó Norman. «El principal experto en genética reptiliana de nuestro grupo. Está investigando cómo aplicar la capacidad reptiliana de regenerar dedos amputados a los humanos mediante la fusión interespecífica». Peter y Cindy escuchaban, atónitos, tomando notas frenéticamente en sus cuadernos. «El Dr. Connors es un genio, pero es un poco precipitado, dada su situación actual», Norman negó con la cabeza, desaprobando el estado actual de Connors. Luego guió al grupo hacia adelante. A continuación, llegaron al segundo laboratorio. Este laboratorio no contenía reactivos biológicos, sino más bien productos mecánicos. Un hombre algo corpulento con gafas de sol estaba pensando frente a una computadora. Detrás de él había un dispositivo mecánico muy complejo. 4 enormes tentáculos mecánicos. «Dr. Otto Octavius», dijo Norman con gran orgullo. «Sus logros en el campo de la neuromecánica son trascendentales. Los tentáculos mecánicos pueden controlarse directamente mediante ondas cerebrales y también cuentan con la asistencia de una IA de última generación. Una vez que el experimento tenga éxito, se utilizarán en futuras exploraciones de aguas profundas, rescates en entornos de alto riesgo y, lo más importante, operaciones en el espacio exterior». Clark observó a estos talentos del grupo Osborn y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Esto es prácticamente una guarida de ladrones. Uno es el Dr. Lagarto, otro es el Dr. Pulpo, ¿quién será el siguiente? ¿El Dr. Horror? ¿O el Dr. Trone? Durante el recorrido, Peter y Cindy caminaban al frente, hablando sin parar. No dejaban de preguntar esto y aquello, soltando constantemente preguntas profesionales que resultaban difíciles de entender para la mayoría de la gente. Meg y Jane no sabía de qué hablaban, pero al mirar a Peter, parecía estar radiante. En cuanto a Cindy, bueno, no la conocía. Era una compañera de clase que acababa de conocer, definitivamente no como Gwen y Felicia. No era ese tipo de persona, ni tampoco Cindy. No confundas la amistad con el amor.
Eso es una mentalidad sexual, y no es recomendable. Los tres caminaban en armonía delante, pero detrás de ellos, Felicia buscaba constantemente oportunidades para acercarse a Clark. A veces decía que no veía bien y luego le acariciaba el brazo. Otras veces se inclinaba y le hablaba del grupo Osborn. Gwen, mientras tanto, seguía observando. Cada vez que Felicia se acercaba a Clark, se interponía inmediatamente entre ellos, impidiendo que se acercaran demasiado y apartando a Clark. Clark, que era como un juguete entre los dos hombres del medio, estaba exhausto incluso con su cuerpo de acero. Seguía empujándolos, fingiendo interés en la boca de incendios. Bien, este es el evento principal de hoy. Norman se detuvo frente a una enorme puerta de metal, puso su mano sobre ella para identificarse y luego escaneó sus pupilas. Esto liberó a Clark y le facilitó las cosas. La puerta hermética se abrió lentamente. Bienvenidos al programa secreto central de Osborn, programa alternativo de supersoldado, o lo que internamente llamamos la base de cría de superarañas. Norman entró, extendiendo los brazos. Lo que apareció ante todos fue un laboratorio circular. En el centro había una enorme columna de vidrio de invernadero. En su interior, estaba dispuesto para simular un ecosistema de selva tropical real, y telarañas estaban tejidas en las ramas y esquinas. Los militares siempre han querido reiniciar el programa de supersoldado Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, pero la fórmula del suero se perdió hace mucho tiempo. Norman se puso de pie con las manos a la espalda, muy contento, mostrándoselo a los estudiantes. Y estamos buscando una alternativa. Arañas, uno de los cazadores más perfectos de la naturaleza. Norman señaló las arañas en el invernadero, al menos un tamaño mayor que las arañas comunes, con rayas rojas y azules en sus lomos. Pueden levantar objetos 100 veces su propio peso, o incluso más altos. Su velocidad de reacción nerviosa es docenas de veces más rápida que la de los humanos. Solo necesitamos usar la edición genética para fusionar 3 arañas supermutantes y crear 15 sujetos experimentales perfectos. Peter miró a estas arañas, su rostro casi tocándolas. Era un milagro biológico. ¿Se pueden transferir sus habilidades a los humanos?, preguntó Cindy. Norman le dirigió a Cindy una mirada de admiración. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, pero aún no. Si una persona común fuera mordida, nadie podría soportar ese proceso de recombinación genética. Al oír esto, Clark comprendió. Bien, el verdadero elegido ha surgido. Peter definitivamente será mordido. De todos modos, no puede ser mordido. Ser mordido solo lo debilitaría. Capítulo 19. Mientras Clark seguía pensando, Norman seguía parloteando sin parar. Su tono estaba lleno de orgullo y entusiasmo. Claramente, este era Norman Osborn antes de que apareciera el Duende Verde. Un hombre de negocios competente, científico e incluso un padre competente. Cada uno de estos es una maravilla biológica única. Peter y Cindy estaban completamente cautivados, prácticamente pegados a la pantalla. Increíble, murmuró Peter para sí mismo, con los ojos fijos únicamente en el entorno simulado de la selva tropical. Mira eso, dijo Cindy, señalando una araña moteada. Harry estaba a un lado, ya perdiendo el interés en el discurso cliché de su padre Chenky. Estaba más interesado en observar a sus nuevos amigos. Vio el fervor de Peter y Cindy, la mirada de admiración de Mary Jane hacia Peter, y aún más, el silencioso campo de batalla detrás de él, una verdadera catástrofe. Felicia, verdaderamente como un gato, era una criatura fluida, sin huesos, y una vez más se acercó silenciosamente a Clark. Sus ojos apenas se detuvieron en las arañas. No eran lo suyo. Tal vez las joyas o el dinero le habrían llamado la atención en ese momento. Pero con Clark presente, no tenía ningún interés. Prefería burlarse del inocente joven. Sus labios casi rozaban la oreja de Clark, su aliento hizo que su rostro se sonrojara, se le erizara el vello y retrocediera asustado. Esto era más aterrador que un criminal. Clark, ¿crees que, si alguien es mordido por una de estas, se volverá tan fuerte como tú? Su voz era seductora, su mano buscando el brazo de Clark. Señor, mantengamos una distancia prudencial. Nuestra relación aún no es tan cercana. Clark se movió instantáneamente hacia un lado, tratando de crear espacio. Pero, justo cuando se alejaba, otra fuerza lo atrajo hacia atrás. Gwen lucía una dulce sonrisa, pero sus ojos brillaron como relámpagos mientras se abría paso a la fuerza entre Clark y Felicia. Señorita Felicia, el señor Norman todavía está explicando, ¿no deberíamos escuchar con atención?
El tono de Gwen era impecablemente educado, pero la brusquedad en su voz era evidente para todos. Incluso el olor a vinagre era perceptible para Harry y los demás. Atrapado en medio, Clark sintió que sus sienes palpitaban incontrolablemente. Era más agonizante que escuchar a todo el mundo hablar. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de cualquier otro. En este laboratorio, además del discurso de Norman, la respiración y los latidos del corazón de todos los demás, y el intenso choque de energía entre las dos chicas, escuchó algo más. Venía de arriba, de los conductos de ventilación. El sonido no era fuerte en absoluto. Clark instintivamente miró hacia arriba, pero el techo plomizo le impedía ver. No podía ver nada, pero no le importaba. A lo sumo, algo estaba roto. Justo entonces, Cindy, que había estado observando atentamente, levantó la mano, interrumpiendo la explicación de Norman. Señor Osborne, tengo una pregunta, dijo Cindy, muy desconcertada. ¿No dijo que el número total de arañas era 15? Pero las conté cuidadosamente varias veces hace un momento, y solo hay 13 arañas en el invernadero. Ahora todos guardaron silencio. El aire estaba increíblemente quieto. Norman estaba a punto de contarlas él mismo, y entonces miró. Era cierto. Faltaban 2. Su rostro se ensombreció al instante, e incluso la temperatura ambiente pareció descender. Inmediatamente habló por el walkie-talkie. Centro de seguridad, sellen inmediatamente la zona de pruebas 7, luego realicen un escaneo completo de signos vitales de todo el laboratorio. Necesito encontrar las arañas. Pero era demasiado tarde. Al mismo tiempo que Norman daba la orden, Clark parecía haber encontrado ya a las 2 arañas pequeñas. Una rejilla de ventilación, debido a un tornillo suelto, se había abierto. Otros podrían ignorar por completo estas cosas, pero Clark lo tenía muy claro. A sus ojos, todo lo que podría ser irreversible aún era recuperable. Era como alguien con velocidad sobrehumana, el tiempo se estiraba infinitamente en un instante, viendo cada detalle con claridad. 2 arañas caían desde arriba. La primera araña era la que más había fascinado a Peter, con llamativas rayas rojas y azules en su lomo. El impacto fue extremadamente preciso, como si hubiera sido calculado, justo en el dorso de la mano de Peter cuando la alzó para tomar notas. ¡Ah! Un dolor intenso recorrió los nervios de Peter al instante. Ni siquiera vio que le había lastimado y retiró la mano bruscamente. Peter lanzó la araña por los aires, enviándola hacia Cindy en un elegante arco. Clark solo observaba a la araña. Podría haber corrido hacia ella y aplastarla en un instante. Pero no se movió. Una idea cruzó por su mente, y el angelito y el diablillo luchaban entre sí. El angelito pensaba que Clark solo podía salvar a todos. No había necesidad de crear más superhéroes. Él podía deshacerlo todo. El diablillo, por otro lado, pensaba que este mundo era demasiado peligroso, lleno de diversas organizaciones y con la posibilidad de que llegaran extraterrestres. El más cercano era Kingpin de Nueva York, el criminal sin ley. No podía proteger a todos para siempre. Esto era un riesgo, pero también, una oportunidad. No podía tomar decisiones por los demás, pero no quería interferir. Esta vez, el diablillo rió salvajemente, con el angelito ya derribado bajo sus pies. Justo cuando terminó de pensar, la araña voló al lado de Cindy. Cindy, que se giró preocupada por el grito de Peter, desconocía por completo el peligro. La araña ya se había posado en su tobillo y, sin dudarlo, lo mordió. Antes de que Peter pudiera terminar de gritar, Cindy también gritó. Mientras tanto, la segunda araña, una araña blanca como la nieve con rayas negras, se dirigía originalmente hacia Felicia, que estaba junto a Clark. Pero el destino suele ser cruel. Al ver a Felicia aprovecharse del caos para acercarse a Clark, Gwen, instintivamente, la apartó empujándola con el hombro. Fíjate por dónde vas. Felicia tropezó por el impacto y se giró con disgusto. Pero Gwen no tuvo tiempo de reaccionar. Ella también fue mordida, una mordedura le cayó en la nuca. ¡Ay! Gwen también sintió un fuerte dolor en el cuello. En menos de 3 segundos, el grupo estaba en completo desorden. Solo entonces, tras confirmar que los 3 habían sido mordidos, Clark finalmente reaccionó. No podía permitir que estas 2 peligrosas criaturas hicieran daño a Harry o a Mary Jane. Cuidado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Felicia lo agarró. Volvió a colocar la araña en un soporte para muestras y luego le guiñó un ojo a Clark con picardía. Capítulo 20. La crisis parecía haberse resuelto.
La puerta del laboratorio, que había estado cerrada con llave, se volvió a abrir y varios miembros del personal de seguridad con trajes de protección biológica entraron corriendo. Norman miró a los niños, pero no les prestó mucha atención, dirigiéndose directamente a las dos arañas capturadas. Protejan las muestras, preparen un informe completo del incidente de inmediato y averigüen quién es el responsable del mantenimiento diario. Después de ocuparse de todo esto, se volvió hacia Peter, Gwen y Cindy, que estaban desplomados en el suelo. Harry y Meg y Hannah los rodeaban con ansiedad, y Clark, como hermano mayor, también estaba extremadamente ansioso, arrodillándose junto a Peter y preguntándole repetidamente: ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te duele? Temiendo que algo pudiera salir mal, usó su supervisión para ver a través del cuerpo de Peter. Todo dentro del cuerpo de Peter se estaba rompiendo rápidamente, nuevas sustancias aparecían en la cadena genética, alterándola y sobreescribiéndola. Llévenlos a la enfermería. Norman también estaba algo preocupado. La habitación médica privada en el edificio Osborne era más avanzada que cualquier hospital de primera categoría en Nueva York. Peter, Gwen y Cindy yacían en 3 camillas separadas, con el rostro cada vez más deteriorado. Mareos, náuseas y una sensación de ardor los dejaban sin habla. Un médico con bata blanca les extrajo sangre para análisis y le entregó el informe a Norman, que estaba cerca. Señor Osborne, los resultados iniciales del análisis de sangre indican solo una reacción leve. Sus constantes vitales son relativamente estables, pero recomendamos observación en el hospital. No es necesario, dijo Norman, arrojando el informe sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Sabía que no se trataba de una reacción normal, pero también sabía que si se corría la voz, el precio de las acciones de Osborne se desplomaría y su proyecto de cooperación militar se detendría de inmediato. No podía permitir que eso sucediera. Después de todo, estaba tratando con la única hija del jefe de la policía de Nueva York, el sobrino del subdirector de una de las mayores empresas de noticias de Estados Unidos y un hombre asiático. Todos ellos potenciales alborotadores. Se acercó a los 3 estudiantes, que ya estaban algo delirantes, forzando una sonrisa amable. Niños, no se preocupen, es solo un pequeño accidente. Nuestros médicos han confirmado que están bien y solo necesitan descansar. Hizo una pausa, tomando un documento y un bolígrafo de su asistente. Sin embargo, para proteger los secretos comerciales del grupo Osborne, ustedes y sus familias deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Por supuesto, como compensación, el grupo Osborne cubrirá todos sus gastos médicos futuros. Harry estaba detrás de su padre, observando la escena con una expresión compleja. Quería decir algo, pero finalmente guardó silencio. No se atrevía a defender a un amigo que acababa de conocer. Eso era propio de un necio. Clark, sosteniendo a Peter, casi inconsciente, miró a Norman. Señor Osborne, nos pondremos en contacto con nuestros padres. Tienen derecho a saberlo todo. Por supuesto, asintió Norman, considerándolo perfectamente razonable. El equipo legal del grupo Osborne se encargará, pero por ahora, mejor descansen. Finalmente, los padres, que habían acudido apresuradamente tras recibir la llamada, firmaron el acuerdo bajo presión del equipo legal del grupo Osborne, dada la considerable influencia de Norman en Nueva York. El grupo terminó de comer en el restaurante, llevó a los pacientes a casa y abandonó el edificio Osborne. Cuando regresaron a la casa de la familia Parker en Queens, ya era de noche. Meg y Jane, la vecina, también había vuelto, observando ansiosamente a Peter, pero Ben y Mae le dijeron que se fuera a casa a descansar, que no se preocupara demasiado. Aunque lo dijeron, la realidad era muy diferente. El estado de Peter se deterioraba rápidamente. Tenía fiebre alta. Clark lo llevó a la cama, mientras Mae le secaba las lágrimas y le secaba la cabeza con un paño húmedo. Ben, tenemos que llevar a Peter al hospital. Esos médicos de Osborne, no podemos estar seguros de que lo que dicen sea cierto. Peter está ardiendo. Las uñas de Mae se clavaron en la carne de Ben. Estaba extremadamente ansiosa. Ben estaba de pie junto a la cama, con el rostro también pálido. Como exsoldado, había visto innumerables enfermedades, pero esta seguía siendo extremadamente rara. Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Ben sacó su teléfono, a punto de marcar. Espera. Clark detuvo a su padre adoptivo. Los dos miraron a su hijo, preguntándose por qué lo detenían. Papá, mamá, cálmense. Caminó junto a la cama, mirando a su hermano sufriendo entre las mantas. No entró en pánico. Simplemente estaba pensando.
El médico de Osborn le indicó específicamente antes de partir que se trataba de una reacción normal al rechazo genético y que el proceso sería muy intenso, pero que bajo ningún concepto podía ser ingresado en un hospital convencional. Los antibióticos y antipiréticos hospitalarios no solo serían inútiles, sino que podrían causar complicaciones más graves o incluso provocar el colapso de la cadena genética. Esta afirmación era parcialmente cierta y parcialmente falsa. Era cierto que el médico de Osborn había dicho algo similar a eludir su responsabilidad, pero era falso que Clark exagerara los peligros innumerables veces con un único propósito: mantener a Peter en casa, bajo su control. Podía convertirse instantáneamente en la persona más inteligente del mundo para ayudar a Peter, incluso compartiendo su perspectiva biológica para ayudarlo. May estaba atónita. Aunque sabía que Clark no era una persona común, sentía que aún necesitaba pensar en esto. ¿Pero de verdad vamos a verlo sufrir, Clark? Estará bien. Clark fue muy firme, luego tomó la mano de May para calmarla, transmitiéndole su calidez. Confía en mí, mamá, cuidaré de Peter esta noche. Te prometo que estará mejor mañana por la mañana. Clark parecía estar iluminando la habitación con una luz detrás de él. Ben miró a Clark. Ahora confiaba en su hijo y sabía que Clark definitivamente encontraría una solución. Finalmente, Ben asintió y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a su esposa. May, escucha a Clark. Bajaremos y prepararemos hielo y agua ligeramente salada. Vigilaremos, y si es necesario, subiremos de inmediato. Después de que los dos mayores se marcharan con profunda preocupación, Clark cerró la puerta del dormitorio con llave. Examinó cuidadosamente los genes de Peter, observando el proceso, y finalmente negó con la cabeza. Renunciar a ayudarlo era demasiado peligroso. Sin embargo, podía aliviar el sufrimiento de Peter, así que extendió la mano. Era el poder del sol, un campo biológico que lo protegía. Al ver que Peter ya no sufría tanto, Clark asintió, abrió la ventana y saltó. Porque no era solo Peter quien sufría. Cindy y Gwen también estaban sufriendo. Su campo biológico se activó y, sin que nadie se diera cuenta, llegó a su casa. Canalizó su poder hacia su hogar para aliviar su sufrimiento. No podía soportar verlas sufrir. Capítulo 21. Saltó a la casa de Stacy, que no estaba lejos. Solo estaban ellos dos en casa. Gwen había perdido a su madre a una edad muy temprana. Ni siquiera Clark tenía muchos recuerdos de ella. Así que, en la habitación de Gwen, nuestro nuevo comisionado de policía de Nueva York, George Stacy, cuidaba diligentemente de su hija. De repente, vio a un hombre en la ventana, pero no pudo distinguir sus rasgos. Era la superhipnosis de Superman, utilizada para ocultar su identidad e impedir que el comisionado Stacy lo reconociera. Con un simple movimiento de su mano, hizo que el comisionado Stacy se durmiera temporalmente. Caminó hasta la ventana de Gwen, liberó su poder y se lo transmitió. Gwen, que había estado sufriendo, ahora sentía menos dolor y su expresión se había suavizado considerablemente. Mirando a Clark, que había logrado su objetivo, le dedicó una última mirada, como Papá Noel entregando regalos antes de salir por la chimenea hacia la siguiente casa. La de la familia Moon. Al llegar a la casa de Muyen, Clark terminó rápidamente sus asuntos y se marchó. No podía quedarse mucho tiempo en casa de una chica inconsciente. Su conciencia no se lo permitía. De vuelta en casa, Clark siguió cuidando diligentemente a su hermano menor. A la mañana siguiente, la expresión de dolor de Peter había desaparecido y parecía normal de nuevo. Al ver que su hermano estaba bien, Clark bajó a desayunar. Sin embargo, May, que había estado preocupada, solo había preparado un desayuno superficial: unas rebanadas de pan y un poco de leche caliente. Mientras los tres desayunaban abajo, Peter abrió los ojos lentamente. Se estiró vigorosamente para aliviar la fatiga de la noche anterior, pero no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que golpeó la mesita de noche. Peter ni siquiera lo sintió todavía, solo pensó que había golpeado algo. Seguía gimiendo, sintiéndose increíblemente satisfecho. Pero cuando abrió los ojos de verdad, de repente se dio cuenta de que su miopía había desaparecido. Instintivamente buscó sus gafas en la mesita de noche, tanteando un rato, pero no vio nada. Al mirar de nuevo la mesita de noche, vio que estaba destrozada. Vaya. Peter estaba muy sorprendido. No era solo la claridad en sus ojos, sino también la mesita rota y la energía que sentía en su cuerpo lo que le hacía sentirse tan relajado. Luego miró sus abdominales, que solo había desarrollado cuando estaba delgado, y ahora estaban increíblemente llenos.
Sus bíceps también eran increíblemente fuertes, un perfecto paquete de 8, una línea en V aerodinámica, cada centímetro irradiaba poder, como las antiguas esculturas griegas que había visto antes. Estoy soñando. Peter se pellizcó el muslo con fuerza, pero el dolor agudo le dijo que era real. Peter estaba verdaderamente atónito, desconcertado. Si no fuera por el entorno familiar, habría pensado que había entrado en el cuerpo de otra persona. Clark ya había oído el alboroto arriba y subió con el desayuno. Parece que el príncipe durmiente está despierto. Deberíamos traer a la princesa Mary Jane para que te vea. Está muy preocupada por ti. Clark se apoyó en el marco de la puerta del dormitorio, sosteniendo un vaso de leche tibia, con una sonrisa traviesa en el rostro. Clark, Peter tartamudeó, señalándose a sí mismo y a la mesita de noche rota, completamente sin palabras. Lo sé, lo tranquilizó Clark, entregándole la leche. No te emociones. Tu cuerpo ha cambiado, pero recuerda controlarte. ¿Has olvidado lo que dijo Norman ayer? Peter tomó la leche y se la bebió de un trago. Entonces, como si fuera al baño del segundo piso a asearse, sucedió algo aún más extraño. De repente, su mano se quedó pegada al pomo de la puerta. En una situación muy incómoda, tiró con fuerza, pero en lugar de retirar la mano, el pomo crujió y se soltó con un fuerte golpe. Peter parecía un mono al que observan, con una sonrisa fingida en la cara, pero por dentro quería morirse. ¿Por qué se me ha quedado pegado el pomo de la puerta en la mano? Acababa de terminar de hablar cuando miró fijamente a Clark, que acababa de salir de otra habitación. Clark miró a su hermano, que parecía un mono, y no pudo evitar reírse. Le quitó el pomo de la mano a Peter, lo guardó discretamente en su mochila y luego le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, dijo en voz baja, baja y diles a Mary y a Ben que todo está bien. No los dejes preocuparse demasiado. Hoy va a ser un día muy interesante. En el baño del segundo piso, Peter miraba fijamente al espejo, sin expresión. Le parecía irreal la escena, algo que solo ocurría en las películas o en los cómics. Había estado en el baño durante mucho tiempo. No para usar el inodoro, por supuesto, sino para ejercitar su fuerza. Mira, ese charco blanco, no era por hacer ninguna travesura, aunque los estudiantes de esta edad sí se meten en líos, sino que era pasta de dientes. ¿Esto es como un sueño? Peter respiró hondo, se dio la vuelta y bajó las escaleras para decirles unas palabras al tío Ben y a la tía May. Peter bajó las escaleras con cautela. Clark seguía sentado a la mesa del comedor, untando mermelada y viendo la televisión. Buenos días, Peter. May sacó huevos recién fritos y los puso sobre la mesa. Inmediatamente se acercó rápidamente a Peter, le tomó el rostro entre las manos, lo examinó con atención y luego le tocó la cabeza. Gracias a Dios, no le creí del todo a tu hermano cuando dijo que estabas bien, pero ahora parece que no solo estás mejor, sino que estás radiante. Ben también dejó el periódico y miró a Peter de arriba abajo. Le dio una palmadita en el brazo a Peter y notó que el cuerpo de su sobrino estaba mucho mejor que antes, incluso parecía el de un atleta que pasa todo el tiempo en el gimnasio. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Sigues indispuesto? Me siento mejor que nunca, tío Ben. Peter sacó una silla y se sentó, intentando que sus movimientos parecieran naturales. Solo tengo un poco de hambre. Qué bien, qué bien. May se giró alegremente hacia la cocina para traerle más comida. Pero antes de que Peter pudiera comer, el plato se rompió. ¿La había liado otra vez? Peter se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, sudando profusamente, sin saber cómo explicarlo. Entonces una mano grande se acercó y solucionó el problema. Lo siento, tía May, gritó Clark desde la cocina. Peter todavía sufre las secuelas de la fiebre. Le tiemblan mucho las manos, y este plato podría haberse agrietado al lavarlo antes. Lo rompió sin querer. Oh, no pasa nada, con tal de que no esté herido, respondió May desde la cocina, sin sospechar nada. Al fin y al cabo, era bueno que su sobrino y su hijo no hubieran resultado heridos. Peter suspiró aliviado y miró a su hermano con gratitud. Justo en ese momento, llamaron a la puerta principal. Capítulo 22. Yo la abro. Clark se levantó y fue a abrir la puerta. Mary Jane estaba afuera. No iba muy arreglada y tenía unas ojeras muy leves. Claramente no había dormido mucho la noche anterior. Al ver a Clark, preguntó con ansiedad, y luego entró en la casa. Clark, ¿cómo está Peter? ¿Sigue con fiebre? No oí nada en toda la noche. Peter, ahora completamente recuperado e incluso algo evolucionado, se apresuró a acercarse.
Mer y Jane, una de las personas que mejor conocía a Peter, notó la diferencia de inmediato. Era completamente diferente al día anterior. No solo no llevaba sus gafas, sino que sus ojos también eran muy claros y seguros, e irradiaba energía. ¿Tú, no llevas tus gafas? Preguntó Mer y Jane con expresión inexpresiva, sabiendo muy bien lo fuerte que era la graduación de las gafas de Peter. Claramente no podía ver bien a menos de 10 metros sin ellas. Déjame pensar. Peter se frotó la nariz, con la mente acelerada. Mer y Jane inmediatamente descubrió la mentira de Peter. Era demasiado fácil. Pero Peter continuó. La fiebre estimula los nervios. Ya lo había visto antes, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Es un milagro, ¿verdad? Sí. Mer y Jane sabía que Peter no quería hablar del tema, así que no insistió. Sería de mala educación y una persona normal no haría eso. Pero al menos Peter estaba vivo y bien frente a ella, y eso era suficiente. Extendió la mano hacia atrás para darle a Peter las galletas caseras que había hecho, pero tal vez la tía May había fregado el suelo demasiado a fondo ese día, dejándolo resbaladizo. Tanto ella como la caja salieron volando por los aires. Mer y Jane jadeó, queriendo instintivamente salvar primero las galletas. Eran fruto de su esfuerzo, así que una caída no era gran cosa. Pero Peter fue mucho más rápido que ella, agarró a Mer y Jane y atrapó las galletas en el aire. Ni siquiera se rompieron. No sabía cómo las había hecho. Fue como un instinto natural. Mer y Jane, acurrucada en los brazos de Peter, miró con los ojos muy abiertos las galletas que tenía en la mano, y luego su rostro. No esperaba que tu tiempo de reacción fuera tan rápido, y encima has desarrollado músculos. Mer y Jane pellizcó a Peter. Peter tosió y rió entre dientes, enderezando a Mer y Jane. Tal vez mi cuerpo ganó superpoderes después de la fiebre, jaja. Clark los miró a los dos y solo pudo comentar sobre Peter con una frase. Actuación torpe, comparable a un extra de nivel 18. No podía dejar que Peter se quedara en casa por más tiempo. Ahora mismo, era como un husky enérgico, o incluso peor. Cuando Ben y May salieran y volvieran, seguramente encontrarían toda la casa casi completamente destruida. Peter, ¿has comido? Clark los interrumpió a los dos. Ya que te has recuperado, ¿por qué no les enviamos un mensaje a Gwen y Cindy? Ellas también tienen fiebre y no sabemos qué está pasando. Peter asintió rápidamente. Sí. Les enviaré un mensaje de inmediato. Deberíamos averiguar qué está pasando con ellas. Mer y Jane estuvo de acuerdo. Ella también quería saber qué estaba pasando con Gwen. Vamos juntas, Hatilde. Incluso bostezó, claramente un poco somnolienta. Clark extendió la mano, negándose a impedir que Mer y Jane lo siguiera, y dijo en un tono muy suave. No, MJ, no descansaste bien ayer. Ahora, vete a casa y recupera el sueño. Peter y yo iremos. Te informaré sobre la situación de Gwen. Aunque Mer y Jane se mostró algo reacia, los saludó bostezando y asintió con la cabeza mientras regresaba a la habitación contigua. Peter sacó su teléfono, sintiendo una compasión compartida por sus dos compañeros que también tenían fiebre y habían sido picados por arañas. Sabía en qué situación se encontraban, así que no podían estar mejor. Mientras tanto, no muy lejos, en casa de Stacky. Gwen estaba en una posición muy extraña en el techo de su habitación. Sí, en el techo. Sus extremidades estaban fuertemente apretadas contra el techo, su corto cabello rubio colgaba, y ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Retrocedamos 10 minutos. Despertó con el calor del sol. El dolor de la noche anterior había desaparecido. Al levantarse de la cama, tropezó directamente con la silla que George había dejado el día anterior. Normalmente, probablemente se habría caído de bruces. Pero una fuerza increíble surgió de su cintura y realizó una voltereta hacia atrás perfecta, agarrándose a la pared con las manos para evitar caer al suelo. Pero cuando su mano tocó la pared, sintió como si estuviera pegada. Entonces, una sensación de novedad la invadió, y trepó, terminando en su estado actual. Esto es una locura, el corazón de Gwen latía con fuerza. Intentó soltarse, pero Newton pareció regocijarse. La gravedad regresó, y se precipitó desde el techo. Justo antes de tocar el suelo, aterrizó perfectamente sobre sus pies, como una campeona olímpica, sin hacer ruido. Gwen fue al espejo y notó que su cuerpo estaba mucho más tonificado. Las pequeñas cicatrices de su anterior entrenamiento de gimnasia habían desaparecido, e incluso parte de su cabello rubio se había vuelto rubio platino. Gwen, ¿te sientes mejor? Papá preparó el desayuno.
La voz cansada de George Stacky llegó desde fuera de la puerta. Gwen saltó, se echó el abrigo sobre los hombros y abrió la puerta para dejar entrar a su padre. Buenos días, papá. Muchas gracias por ayer. El jefe George sostenía una taza de café con leche. ¿Cómo te sientes? No sé qué pasó ayer, te quedaste dormida de repente en la silla. Fue muy extraño, aunque yo estaba allí cuidándote. Al oír las palabras de su padre, Gwen recordó de repente el sueño borroso que tuvo cuando se sentía mal. Una figura alta parecía estar de pie junto a su cama, seguida de un cálido abrazo. Antes había pensado que era una alucinación provocada por el dolor, pero claramente no lo era. Estoy completamente curada, papá, y nunca me había sentido tan bien. Gwen levantó el puño para demostrar su fuerza. Eso es bueno, suspiró George. Ese tal Osborn, su laboratorio es definitivamente problemático. Si tienes alguna secuela, le avisaré si la policía puede cerrar su empresa. Bueno, ahora voy a trabajar horas extras. Las pandillas de Hell's Kitchen se están peleando cada vez con más ferocidad. Descansa en casa. George dijo al salir. Si no, ¿cómo podría haber tomado el control del NIB? Es un desastre total. Vale, papá, ten cuidado en la carretera. Después de despedir a su padre, Gwen bajó al comedor y desayunó lo que George había preparado. Aunque no estaba especialmente delicioso, era el mejor desayuno que Gwen había probado jamás. De repente, sonó el teléfono de Gwen. Gwen, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo raro? Era un mensaje de Peter. Al ver el mensaje, los ojos de Gwen se iluminaron e inmediatamente escribió una respuesta. ¿Tú también? Pensé que me estaba volviendo loca. Un momento después, Peter respondió. Ponte ropa informal. Clark y yo llegaremos en un rato. Iremos a ver a Cindy más tarde. Capítulo 23. Comparado con los suaves despertares de Peter y Gwen, la mañana de Cindy fue un verdadero desastre. No la despertaron ni su familia ni un despertador, sino el zumbido incesante de los mosquitos. Para ella, esos mosquitos eran docenas de veces más molestos de lo normal, porque no podía controlarlos ni distinguirlos. La sobrecarga de información la abrumó. Por favor, paren. Gritó Cindy, agarrándose la cara con angustia. Se tambaleó hacia el baño, queriendo lavarse la cara para despejar la mente, pero cuando extendió la mano hacia el grifo, la seda de araña salió disparada de sus dedos, llenando instantáneamente el espejo. No tenía control sobre ella. Incluso podía sentir la ubicación de alguien en su mente. Pero ahora no podía controlar la ubicación. Podía disparar. Estaba disparando seda de araña. ¿Qué demonios es esto? Intentó arrancar la seda de araña, pero su resistencia era sobrehumana. Pegajosa y dura. Apenas logró arrancarla, e incluso su mano se quedó atascada. Justo cuando estaba a punto de llorar, sonó su teléfono en la cama. Corrió rápidamente y contestó con la mano libre. Cindy, soy yo, Peter. La voz de Peter se escuchó al otro lado de la línea, lo que tranquilizó un poco a Cindy. Sé que puedes estar asustada y que tal vez no puedas explicar tus poderes con lo que has aprendido, pero Clark, Gwen y yo ya casi llegamos a tu casa. Al oír esto, Cindy rompió a llorar. Fue justo a tiempo. Gritó desesperada. Peter. Me he convertido en un monstruo. Puedo hilar seda. Y tengo la mano atascada ahí. Peter estaba atónito al otro lado de la línea, sin esperar que Cindy fuera tan diferente. Miró a Clark, que seguía conduciendo, y respondió directamente. No tengas miedo, Gwen te ayudará en un rato y luego iremos a un lugar seguro. Clark aceleró y llegaron rápidamente a su destino. Gwen ayudó a Cindy a vestirse y a ordenar sus cosas antes de marcharse. Una hora más tarde, llegaron al lugar donde Clark había practicado antes, que era la fábrica abandonada. Clark condujo el segundo coche de la familia y lo aparcó en un almacén apartado. Sabía que, debido a las huellas de sus arrebatos pasados, ni siquiera los indigentes estadounidenses más osados se atreverían a venir allí. La puerta del coche se abrió y salieron 4 estudiantes de secundaria. Peter, Gwen y Cindy estaban juntos, mirándose en una atmósfera incómoda pero extrañamente amistosa, como 3 alienígenas que acababan de descubrir que todos eran extraterrestres. Pero el verdadero alienígena observaba a estos terrícolas desde la distancia, simplemente sonriendo y permaneciendo en silencio. Las manos de Cindy aún estaban cubiertas de telarañas, que limpiaba torpemente. Gwen, en el medio, era la más serena, pero claramente intentaba impresionar a Clark. Peter, por otro lado, no dejaba de frotarse las manos como una mosca, intentando eliminar la electricidad estática.
Clark se apoyó en el capó del coche, con los brazos cruzados, irradiando un aire de autoridad, como un patriarca bien informado que escudriñaba a los tres chicos. Bien, ahora que estamos todos, ya no hay necesidad de ocultar nada, dijo Clark primero, con un tono sumamente seguro. Ayer, en el laboratorio de Osborn, vi esas dos arañas que cayeron del techo. Mordieron a Peter y a Cindy, y luego a Gwen. Norman Osborn está ocultando la verdad. Los tres se quedaron boquiabiertos, sin esperarlo jamás. ¿Así que, ahora somos Spider-Man? Preguntó Peter, algo que a nadie se le habría ocurrido. Pero Cindy se sintió aún peor al oírlo. De los tres, ella era la más parecida a Spider-Man porque podía tejer telarañas. Peter era de los que se daban cuenta enseguida de que habían dicho algo inapropiado. Rápidamente agitó las manos, indicando que no lo había dicho con esa intención. Clark se quedó sin palabras ante las palabras de su hermano. ¿Por qué tenía que sacar a relucir un tema tan delicado? Luego señaló la fábrica abandonada detrás de ellos. Olvídense de las arañas. Lo más importante ahora es que no tienen ningún control sobre sus habilidades y las desconocen por completo. No querrán que los estudiantes descubran su secreto cuando vayan a la escuela mañana, ¿verdad? A Gwen no le parecía mal que Clark los entrenara. Recordaba cosas de su infancia. Clark definitivamente no era una persona común. Peter estaba completamente de acuerdo con todas las ideas de su hermano. Haría lo que su hermano dijera o pensara. En cuanto a Cindy, no tenía muchas ideas propias, le gustaba seguir a la multitud y era una ratona de biblioteca. Aceptaba muy bien que alguien la guiara. Vamos, averigüemos cuál es tu límite. Esta vez, Clark no fue al taller que había visitado antes, sino que eligió otro, de lo contrario lo habrían descubierto de inmediato. Después de todo, estos tres eran personas inteligentes. Peter, tú primero. Clark señaló una máquina que pesaba al menos varias toneladas y le dijo a Peter que entrenara. Peter miró la máquina, luego su propio cuerpo y luego a su hermano. Sus ojos estaban llenos de interrogantes. Aunque respetaba a su hermano, no creía poder levantarla, pero al ver los ojos serios de su hermano, Peter suspiró y se acercó. Ah. Bajó las manos y usó toda su fuerza, incluso gritando. Entonces se dio cuenta, espera, algo no está bien, ¿por qué es tan ligera? La levantó de un tirón. Incluso rió, con el rostro lleno de emoción. Peter incluso la trató como una barra y realizó los ejercicios uno por uno. Clark asintió, notando el umbral aproximado de esa fuerza, y dijo que intentaría duplicarla la próxima vez. Ya basta, Peter, para. Deja que Gwen lo intente. Gwen se acercó y la levantó con todas sus fuerzas, claramente no tan fácilmente como Peter. Clark asintió, pero le dijo que pasara a otra área. Velocidad y agilidad. Clark señaló las intrincadas vigas de acero que había sobre ellos. No me importa cómo lo hagas, ve de un extremo al otro en 10 segundos, pero nada de caminar por el suelo. Gwen miró las vigas, algunas de decenas de metros de altura. Sin esa fuerza, sería un suicidio, pero ahora, mirando las estructuras de acero, ya había planeado una ruta perfecta en su mente. Dio 2 pasos hacia atrás y corrió hacia adelante. Se impulsó con las piernas, saltando en el aire. Dio una voltereta ligera en el aire, sus manos agarrando con precisión un tubo de acero, usando el impulso para balancearse hacia el siguiente. Sus movimientos eran fluidos y sin interrupciones, como los de una supergimnasta en ingravidez. Sus manos y pies tenían una adherencia extraordinaria, lo que le permitía detenerse con firmeza incluso en superficies metálicas lisas. En tan solo 7 segundos, llegó al otro extremo de la fábrica y aterrizó en la pared con una pose de aterrizaje de superhéroe increíblemente genial, perpendicular al suelo. Eso fue impresionante. Exclamó Peter desde abajo. Clark asintió y aplaudió en señal de acuerdo. La mutación de Gwen se inclinaba más hacia la agilidad absoluta, la flexibilidad, el equilibrio espacial y la levitación. Aunque no era tan fuerte como Peter, su movilidad en entornos complejos era absolutamente inigualable. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 24. Claro, tú eres la última, Cindy, dijo Clark, mirando a la chica asiática que seguía luchando con la seda de araña. Cindy se señaló a sí misma. ¿También tengo que hacerme una prueba de fuerza y velocidad? Clark pensó un momento, luego miró la seda de araña que ella misma podía producir. Deberías entrenar tu seda de araña y tus habilidades pasivas. Pasivas. Todos estaban un poco confundidos por el término, sin entenderlo del todo. Al ver a estos buenos estudiantes que casi nunca jugaban, suspiró con impotencia.
¿Estos chicos ni siquiera habían jugado a World of Warcraft, que era popular en todo el mundo? Significa que tu cuerpo reaccionará de forma natural, no necesitas hacerlo tú misma. Además, no te limites a llegar a casa y leer libros todo el día, y jugar videojuegos cuando estés aburrida. Vayan todos juntos, tengan cuidado, si se lastiman, les dolerá por días. Clark sonrió con picardía, recogiendo una pequeña nuez del suelo. La arrojó a su mano, preparándose para probar su sentido arácnido. Al ver a la multitud desprevenida, Clark arrojó la nuez casualmente. ¡Zas! La nuez salió volando a una velocidad increíble, apuntando primero a Peter para darle una lección por llamar a Felicia ayer. El sonido de silbido sobresaltó a todos, sus cuerpos esquivaron involuntariamente, sus sentidos arácnidos palpitaban de dolor. Aunque no sabían qué era, este miedo profundo los había aterrorizado, haciendo que sus cuerpos se movieran por sí solos. Este esquive involuntario fue suficiente para que cualquier contacto físico con él fuera insoportable. Hermano. Gritó Peter, claramente asustado. Ser golpeado sería insoportable. Jajaja, incluso pidiendo clemencia como hermano ahora. Los ojos de Clark parecieron brillar rojos, haciendo parecer que realmente iba a golpear fuerte. Pero era solo una fachada, un farol para asustarlos. Habiendo esquivado el ataque de Clark, todos respiraron aliviados. Vieron una tuerca incrustada en la pared detrás de ellos. Ah, lo esquivamos. Peter jadeó. Pero aún tenemos que continuar, continuó Clark, sacando 3 tuercas al mismo tiempo, una para cada uno de los 3. El sentido arácnido continuó salvándolos, sus cuerpos esquivando en posiciones imposibles. Al ver esto, Clark continuó, manteniendo un estado que permitiera que el sentido arácnido se activara, pero preferiblemente sin causar daño. Mientras tanto, los dedos de Cindy dispararon repentinamente seda, enredando la nuez. Después de un poco de práctica, había logrado un control inicial sobre su habilidad. Clark estaba muy satisfecho con la primera sesión de entrenamiento de los 3. Después de esta prueba, ninguno de los 3 temía sus habilidades, y descubrieron que Clark, quien había dirigido su entrenamiento, era realmente diferente. Los 3 charlaban emocionados sobre sus habilidades y cómo desarrollarlas aún más. Incluso entrenaron hasta el anochecer, cuando era la hora de la cena. Peter observó la habilidad de Cindy para lanzar seda con cierta envidia. Él era el más fuerte de los 3, pero ¿quién no querría una habilidad extra, especialmente una que implicara escupir seda? Bastante genial, ¿verdad? Parece que mi mutación no incluye la habilidad de lanzar telarañas. Peter se acarició la barbilla, su cerebro genio ya a toda velocidad. Pero está bien. Como no funciona biológicamente, puedo compensarlo con mecánica y química. Solo necesito crear un polímero con una resistencia a la tracción y viscosidad extremadamente altas, y luego crear un dispositivo de lanzamiento de alta presión. Al ver a Peter ya en modo científico loco, Clark supo que el equipo clásico de Spider-Man, el lanzatelarañas, estaba a punto de nacer. Los 4 se sentaron en la estructura de acero, mirando la hermosa ciudad en el crepúsculo. Pero por todas partes se oía el incesante aullido de las sirenas. Gwen no pudo evitar preocuparse, porque su padre era el jefe de toda Nueva York, trabajando día y noche por la seguridad de Nueva York. Clark, ahora que tenemos este poder, ¿no deberíamos hacer algo al respecto? Preguntó Gwen, sentándose junto a Clark. Clark permaneció en silencio. Había poseído este poder durante mucho tiempo, pero no quería cambiar nada. No era que Ben y Mike fueran malos padres, pero Clark creía que no tenía el corazón de un verdadero Superman. Estaba lejos de ser considerado Superman. No podía serlo. Albergaba un profundo deseo de usar ese poder para gobernar el planeta entero, al igual que el Superman de Injustice, que buscaba controlar el mundo. Si bien quizás no tan extremo, la influencia corruptora del poder inevitablemente corrompe a cualquiera, y si surgiera una persona así, sería mucho más aterradora que él. Al ver a Clark en silencio, Gwen comprendió sus pensamientos. De lo contrario, ¿por qué no había surgido un superhéroe conocido en todos estos años? Gwen se puso de pie. No podía hacerlo. Su padre iba al frente todos los días y ella quería compartir parte de su carga. ¿No deberíamos salir a la calle y hacer algo? ¿Combatir el crimen? ¿Como esos legendarios justicieros enmascarados? Peter y Cindy también se giraron. Ellos también anhelaban crear algo, cambiar algo. ¿Ustedes 3 saben lo que está pasando en el mundo ahora mismo? Tener poder no significa que tengan que ir a morir. Clark miró a los 3 estudiantes que acababan de descubrir sus habilidades.
Este mundo es mucho más peligroso y oscuro de lo que la gente cree. Afuera, hay pandillas de alta tecnología, asesinos profesionales despiadados, pero los escondites más profundos no son ellos, sino los políticos que lo ignoran todo y los capitalistas que los ayudan a prosperar. Pero no intento desanimarlos. Clark los miró fijamente a los tres. Hasta que no tenga el control total de sus poderes, hasta que tengan la experiencia y la sabiduría para distinguir el bien del mal, ninguno de ustedes debería salir a la calle a hacerse el héroe. Recuerden, su principal responsabilidad es protegerse a sí mismos y a sus familias. Si su imprudencia revela sus identidades, sus padres y amigos se convertirán en blanco de la venganza del enemigo. Las palabras de Clark fueron como un balde de agua que les cayó encima, extinguiendo al instante su entusiasmo por adquirir nuevas habilidades. Los tres que no habían hablado asintieron, indicando que entendían. Sabían que esta era la forma en que Clark los protegía y cuidaba, evitando que murieran. Entiendo, hermano, dijo Peter, comprendiendo ahora por qué su hermano era claramente diferente y no luchaba contra criminales en las calles. Clark miró a los tres que ahora asentían, aparentemente habiendo asimilado todo, y suspiró. Sabía muy bien que la pasión de los jóvenes era imparable. Lo único que podía hacer era sentar las bases del pensamiento para ellos y luego ayudarlos en secreto a superar algunas dificultades. Vale, se está haciendo tarde. Váyanse a casa, busquen a sus madres, vayan a cenar a casa. Clark bajó de la escalera de la estructura metálica, fingiendo aún comportarse como una persona normal. Capítulo 25. Temprano el lunes por la mañana, el clima en Nueva York no era muy bueno. Había niebla. Esto hizo que Clark, un hombre amante del sol, se sintiera un poco incómodo, aunque probablemente no afectaría su capacidad para absorber energía solar. El aroma a tocino flotaba desde la cocina de los Parker. Cuando Clark bajó las escaleras en su pijama S-Print, Ben Parker ya había terminado de desayunar y se dirigió al Daily Bugle. Sobre la mesa había pan recién tostado, junto a un ejemplar recién impreso del Daily Bugle, cuya tinta olía maravillosamente, pero el contenido era verdaderamente aterrador, con el potencial de desencadenar una unificación temporal del submundo neoyorquino. La fábrica de armas oculta en Hell's Kitchen. ¿Quién está armando nuestras calles? Debajo de este impactante titular estaba la firma de Benjamin Franklin Parker, el subdirector del Daily Bugle. El artículo venía acompañado de varias fotos muy claras. La primera mostraba equipo experimental nuevo y abandonado perteneciente a Osborne Corporation y Amer Industries. La segunda mostraba armas y equipo más avanzado que el utilizado por la policía en un almacén en Hell's Kitchen. La tercera mostraba el flujo de fondos entre varias empresas fantasma, apuntando finalmente a varias empresas comerciales de importación y exportación aparentemente legítimas en Manhattan. Las fotos restantes eran similares y mostraban el submundo neoyorquino. Clark sacó una silla y se sentó a la mesa del comedor para leerlo con atención. El artículo era muy detallado. Ben no solo había obtenido sus libros de contabilidad del informante, sino que también había visitado personalmente a víctimas de ataques criminales de alta tecnología en varios distritos de Nueva York. El artículo criticaba duramente la inacción del excomisionado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y también señalaba con el dedo a esas empresas de tecnología y defensa, acusándolas de sus problemas de gestión de residuos. James ha estado al teléfono toda la mañana, instando a tu padre a que vaya a la empresa, dijo May, llevando un vaso de leche, pero con evidente orgullo, creyendo que las acciones de Ben estaban justificadas. Dijo que los teléfonos y correos electrónicos del periódico no paraban de sonar hoy, e incluso la alcaldía envió a alguien. Papá siempre se ha opuesto con vehemencia a la injusticia, y nos enseña lo mismo, pero eso sin duda puede traer grandes problemas, dijo Clark, tomando un sorbo de leche, con la mente en otro lado. James puede ser un cretino irascible, pero en el fondo es periodista. Estaba dispuesto a poner esta historia en primera plana, incluso soportando la presión de los patrocinadores financieros, dijo May, limpiando la mesa y recogiendo los cubiertos de Ben. Luego añadió, ¿dónde está Peter? ¿Por qué no ha bajado todavía? Tiene que ir a la escuela hoy. Ayer debió haberse quedado despierto hasta muy tarde trasteando con sus experimentos científicos en el garaje. Iré a despertarlo. Clark dejó el periódico y caminó hacia la pequeña puerta que conectaba el garaje con la casa. Peter, con gafas protectoras, estaba en su mesa de trabajo, con su mente científica ya en marcha. No había dormido nada después de volver a casa, sino que había pasado toda la noche armándose con métodos científicos. La mesa de trabajo era un desastre, llena de todo tipo de cosas. Peter, ¿piensas derribar todo nuestro garaje?
Clark estaba de pie junto a la puerta. Peter recogía con cuidado un grumo de sustancia blanca y viscosa con unas pinzas. Mira esto, hermano. Peter estiró con entusiasmo la cosa blanca, que parecía algún tipo de pegamento. Clark rápidamente agitó la mano, indicando que estaba asqueado y que no debía acercarse más. Aunque la sustancia parecía pegamento, se endurecía rápidamente en un filamento muy resistente al contacto con el aire. Yo solía sintetizar esta sustancia. Su resistencia a la tracción es 10 veces mayor que la de un alambre de acero del mismo grosor. Cindy puede hilar filamentos ella misma, pero yo puedo replicarlo con una fórmula química, incluso mejor que la suya. Los ojos de Peter brillaron. Gran descubrimiento. Entonces, ¿cómo piensas lanzar estas cosas? ¿Las lanzarás a mano? Clark se acercó, mirando las piezas mecánicas sobre la mesa. El rostro de Peter se ensombreció. Se rascó el cabello rizado, ya de por sí desordenado, con frustración. Ese es el problema. Diseñé un lanzador de alto voltaje para llevar en la muñeca, pero requiere una precisión extrema. Recuperé algunas piezas de un guante de terror, pero las herramientas de casa no pueden modificar estos metales de grado militar. Si las llevo a mecanizar, nos delatarán. Clark miró las piezas sobre el banco de trabajo y el diagrama estructural que Peter había dibujado en un trozo de papel. ¿Cuánta precisión necesita? Preguntó Clark. Nivel micrométrico, para que el polímero pueda extruirse en filamentos instantáneamente. Peter suspiró. Clark no dijo nada. Decidió recompensar la dedicación de su hermano. Extendió la mano derecha y la sujetó suavemente entre el índice y el pulgar. Ante la mirada incrédula de Peter, Clark la amasó como si fuera arcilla, aplicando una ligera presión con los 2 dedos. La pieza que originalmente requería procesamiento industrial se deformó directamente bajo la precisa modificación de Clark. El margen de error no debe superar los 0,001 milímetros. Si no queda bien, haré 2 más. Clark cogió un trapo que tenía a su lado y se limpió las manos, con un tono tan tranquilo como si dijera que hacía buen tiempo. A medida que crecía, no tenía ninguna habilidad especial que ocultar en casa, pero tampoco solía necesitar usarlas. Dios mío, Clark, ¿de verdad eres hijo de la tía Ma y el tío Ben? Es imposible. Exclamó Peter, con los ojos muy abiertos y la boca boquiabierta, incluso dudando de la identidad de Clark. Cállate, date prisa y monta tu juguetito, luego sube y dúchate. Estás muy feo, ¿no lo hueles? Mary Jane no soporta el olor, dijo Clark, dándole una palmadita en la nuca a Peter. Tienes que ser discreto en el colegio, no reveles tus habilidades. Peter asintió rápidamente, indicando que había entendido, y guardó sus cosas. Lo entiendo, pero hermano, ¿no vas a ir al colegio hoy? Me siento un poco mal, dijo Clark, cambiando repentinamente de expresión, agarrándose el estómago, con la apariencia de un torpe alumno de primaria. Llamaré al colegio más tarde y no iré. Quiero quedarme en casa hoy, y también estoy un poco preocupado por Ben. Mientras tanto, en el último piso del edificio Fisker, centro del poder clandestino de Nueva York, con una serie de ventanales que ofrecían una vista despejada de la prosperidad de la ciudad, el dueño del edificio estaba visiblemente molesto. Wilson Fisk, conocido como Kingpin, se encontraba frente al ventanal. Su imponente físico estaba enfundado en un traje blanco impecablemente confeccionado. Sostenía una copa de vino tinto y, sobre el escritorio, detrás de él, reposaba un ejemplar recién impreso del Daily Bugle. También se encontraba en la habitación un anciano de cabello gris y ropa manchada de aceite, con gafas de lectura. Era Phineas Mason, conocido en el mundo del AMPA como el Chapucero. Él transformaba la chatarra que llegaba al mercado negro desde Osborne y Amer Industries en armas de alta tecnología, lo suficientemente potentes como para que las bandas se enfrentaran a la policía de Nueva York. Claro, él era el líder. No se dedicaba a tareas comunes, de lo contrario, ¿por qué trabajaría para Fisk? Capítulo 26. Mason. La voz de Fisk sonaba tranquila, pero cualquiera que lo hubiera seguido durante años sabía que era la ira de un tirano clandestino. Te pago millones de dólares cada año, proporcionándote los laboratorios clandestinos más secretos de todo Nueva York, no para que un reportero del Daily Bugle use fotos para acusar a mi cadena de suministro. Él. Tinker era claramente uno de los que lo habían seguido durante mucho tiempo. Ahora estaba empapado en sudor, sus gafas casi se le caían al suelo. ¿Por qué? Porque estaba arrodillado. Señor Fisk, esto no es culpa mía. Yo solo estaba a cargo de la investigación y el ensamblaje de la tecnología. Era asunto de los gánsteres.
No eran nada secretos, incluso se enfrentaban a la policía cara a cara. Eran demasiado llamativos. Y también había problemas en esas empresas. Alguien le dio los libros de contabilidad a ese reportero. El Tinker estaba aterrorizado. Esto no tenía nada que ver con él, solo era un investigador. Ese viejo zorro Norman rompió el trato conmigo anoche. Fisk se dio la vuelta y ayudó al Tinker arrodillado a ponerse de pie. Mason, no soy un tirano. Soy un hombre de negocios, así que no tengas miedo. Lo tranquilizó. Este informe se ha convertido en la mecha. El nuevo e inepto jefe George Stacky anunció esta mañana la formación del grupo de trabajo contra el crimen de alta tecnología. Si no detenemos la hemorragia pronto, eventualmente encontrarán mi empresa de importación/exportación. Esta vez, Fisk está realmente furioso. Demuestra que la policía realmente quiere reprimir, y este nuevo jefe es impermeable a la razón. Intentó convencerlo, pero las noticias le dijeron la verdad. ¿Deberíamos destruir el resto de la mercancía?, preguntó el reparador. No es necesario. Esa tecnología y armamento son nuestras monedas de cambio para controlar a esas ratas callejeras. Sin estas armas, serán como ratas, huyendo aterrorizadas de la policía. Definitivamente no lucharán por nosotros entonces. Fisk entiende estas cosas. Esto forma parte de su plan. Sin embargo, podemos silenciar al Daily Bugle ahora mismo, dijo Fisker, pulsando el botón de llamada de su escritorio. Contacten a Shock, que traiga su armadura completa al Daily Bugle y que reduzca a escombros a Ben Parker y a todos sus borradores. Que sepan que hay cosas que se pueden decir y otras que no. Así, toda la prensa neoyorquina sabrá lo que ocurre cuando uno se mete en líos. Al oír las palabras de Fisker, Tinker se sorprendió un poco. No creía que Kingpin fuera un loco, pero era de día. ¿A plena luz del día? ¿Un ataque directo al edificio de noticias en Manhattan? Eso no será solo un asunto policial. La Guardia Nacional y el Ejército sin duda se involucrarán. ¿Crees que soy tan estúpido, Mason? Claro, lo haremos por la noche. Estarán preparando el periódico de mañana para entonces. Deja que el horror haga un buen trabajo. Si lo estropean, ya sabes las consecuencias. Tietham, Instituto Midtown. Este es el primer día de clases de Peter y sus amigos con sus superpoderes. Cindy ha sido extremadamente cautelosa todo el día, con miedo de perder el control. Aunque entrenó toda la tarde de ayer, las fugas son normales para ella. Gwen actuó como protectora de Cindy toda la mañana, sintiéndose mejor solo a la hora del almuerzo. Solo un breve resumen, de lo contrario se volverá aburrido. Clark, que se suponía que debía estar descansando en casa debido a una enfermedad, estaba sentado en el tejado inclinado de su casa, rodeado de un vecindario tranquilo, con vecinos amigables cortando el césped y perros haciendo compañía a sus dueños en sus patios. Una imagen de perfección. Pero Clark podía ver y oír más que solo estas cosas. Super oído activado, y una avalancha de información inútil se abalanzó sobre su cabeza, haciendo que Clark sudara. Necesitaba extraer información útil de esta información, lo cual era difícil en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Pero pronto, finalmente localizó el edificio del Daily Bugle. El sonido más estridente fue el de James gritando a los becarios, hasta que finalmente encontró a su padre en la oficina del subdirector. Lo encontré, dijo Clark, tumbado en la azotea como si tomara el sol, escuchando atentamente. Kingpin nunca dejaría pasar esto. Era 2008, una sociedad donde los superhéroes eran prácticamente inexistentes. Él era aún más arrogante, y nadie en Nueva York podía desafiarlo. Los reportajes de su padre no solo les habían cortado el sustento, sino que también habían desafiado su autoridad en el mundo de Lampa. Si Kingpin quería vengarse, elegiría el método más directo, autoritario y visible. La mañana y la tarde transcurrieron lentamente, y no sucedió nada inusual fuera del edificio. Justo cuando se acercaba la fecha límite, Clark abrió los ojos. 3 furgonetas sin licencia salieron a toda velocidad de la zona que antes era segura alrededor del edificio. Las puertas de la furgoneta se abrieron de golpe, se retiraron los cerrojos de las armas y se oyó un zumbido. Ya voy. Clark se levantó y saltó de su casa. Se agachó un poco y luego desató una ráfaga de poder, transformándose en una figura aerodinámica mientras se dirigía a toda velocidad hacia el edificio. Manhattan estaba inusualmente bulliciosa al anochecer, especialmente cerca del edificio del Daily Bugle. En el 12º piso, la redacción era un caos total. Los teléfonos no habían dejado de sonar en todo el día, y las máquinas de escribir e impresoras no habían dejado de funcionar.
Necesito información sobre esa empresa fantasma. No chismes aburridos de famosos. Reescríbanlo. Reescríbanlo para mí. El editor en jefe Jonah Jameson estaba de pie en la puerta de su oficina de cristal, agitando un rollo de periódico sin terminar, rugiendo a los reporteros afuera. Ben Parker estaba sentado en el escritorio del editor adjunto, con una taza de café en la mano y los ojos pegados a la pantalla de la computadora. A pesar del furioso arrebato de Jameson, Ben estaba interiormente tranquilo, incluso emocionado. Sabía que la portada de esa mañana era solo el comienzo. La cronología de los flujos de armas del mercado negro que estaba recopilando era la prueba real e irrefutable que crucificaría a esos vampiros que se escondían en Nueva York. Ben, el Departamento de Relaciones Públicas de la alcaldía está llamando otra vez, dijo un becario inclinándose con cautela, señalando el teléfono interno. Insinúan que si seguimos publicando informes sobre Hell's Kitchen mañana, el periódico podría tener problemas con la auditoría fiscal del próximo año. Dígales que el editor jefe Jameson dijo que invitará personalmente a los auditores del IRSA a tomar un café cuando vengan. Cuelga, respondió Ben sin levantar la vista. Además, subdirector, nos informaron que la policía enviará gente para proteger a nuestra gente mañana por la mañana. Dale las gracias a George de mi parte. Es tan bueno que haya vuelto. Ben finalmente escuchó más buenas noticias de la policía. Su viejo vecino era de fiar después de todo. Justo cuando el becario estaba a punto de darse la vuelta para colgar y devolver la llamada. Capítulo 27. Zas. Una onda expansiva irrumpió, gritos resonaron bajo el edificio y algunas áreas quedaron destruidas. Inmediatamente después, las luces sobre toda la oficina editorial parpadearon y, con un estruendo, el suministro eléctrico del edificio falló instantáneamente, sumiendo todo el 12º piso en la oscuridad. ¿Qué está pasando? Cambien a la energía de respaldo. Maldita sea, no he guardado mi diseño recién creado. James rugió furioso, mientras su computadora se bloqueaba. Pero como veterano, su intuición le decía que no se trataba de un simple apagón. La onda expansiva era algo completamente distinto. Definitivamente era algún tipo de arma. Durante sus investigaciones, se había topado con un dispositivo de vibración de alta frecuencia con forma de guante. Probablemente era una represalia, los bichos habían regresado. Todos. Salgan por las ventanas. Agáchense. Ben saltó de su silla, empujando al becario que tenía delante al suelo, gritando con todas sus fuerzas. Justo cuando terminó de hablar, ¡boom! Los ventanales que iban del suelo al techo en el exterior de la redacción fueron alcanzados directamente, el cristal se hizo añicos en un instante, y el viento en Nueva York hoy era bastante fuerte. Los escombros se esparcieron por toda la oficina. Los gritos resonaban sin cesar en los oídos de Ben. 4 figuras con atuendos especiales entraron balanceándose mediante una tirolina desde el borde de la ventana rota. El líder, Hermann Schultz, vestía un traje antibombas color canela y 2 guanteletes metálicos especialmente diseñados. Dispositivos de vibración de alta frecuencia con forma de guante. Schultz era conocido en el mundo del AMPA como Thriller, el líder de la banda Thriller. Detrás de él había 3 mercenarios fuertemente armados, vestidos con exoesqueletos ligeros de Amer Industries y armados con rifles de asalto equipados con miras infrarrojas. Denles una lección al resto, excepto a ese Ben Parker. Además, quemen todos los documentos en papel y los discos duros. Los guanteletes de Thriller se activaron de nuevo, y levantó la mano derecha, apuntando a la fila de escritorios más cercana. Un estallido sónico resonó al instante, lanzando 3 escritorios, junto con sus computadoras y suministros de oficina, que salieron volando y se hicieron añicos. ¡Corran! A la salida de incendios. Gritó Ben en la oscuridad. No se fue. Sabía que venían a por él. Agachándose, usó la oficina como cobertura y sacó su pistola del escritorio. El movimiento de carga fue fluido y sin esfuerzo. Años de retiro no habían disminuido su agudeza mental. Jameson. Lleva a los hombres arriba. Rápido. Ben se asomó desde detrás de su cobertura y apretó el gatillo con decisión contra 2 mercenarios que se acercaban. No le importaba matarlos. Habían amenazado la vida de todos, y él no era de los que se dejan engañar. ¡Bang! ¡Bang! 2 balas impactaron con precisión en el pecho de los mercenarios, pero sin éxito, atrayendo aún más la atención de todos hacia la posición de Ben. La armadura de su exoesqueleto antibalas era demasiado gruesa para que una pistola la penetrara. Sin embargo, después de que Jameson y su personal se marcharan, regresó en secreto.
Tenía un arma en su oficina y estaba preparado para luchar junto a sus viejos compañeros. Compartía la misma responsabilidad. Ambos habían provocado esta situación hasta sus muertes. Viejo bastardo, te lo estás buscando. Un mercenario vio a Ben, levantó su rifle de asalto, el rayo infrarrojo se fijó en él y comenzó a disparar indiscriminadamente. Pero Jameson, desde otra posición, le disparó en el brazo que no tenía bloqueado. Los 4 hombres volvieron a abrir fuego contra la posición de Jameson, eliminando a cualquiera que representara una amenaza. No esperaban que nadie regresara buscando problemas. Con razón son periodistas, un montón de bastardos suicidas. En el exterior del edificio, los ojos de Clark brillaban rojos. Mirando las balas a punto de ser disparadas, reflexionó sobre su siguiente movimiento. Debería, como One Punch Man, pulverizar a esos mercenarios. Pero no quería que el público supiera de su existencia. Jameson era un periodista astuto. Si alguien como él aparecía en público, sin duda armaría un escándalo, ya fuera condenándolo en los periódicos o elogiándolo en la televisión. Ninguna de las dos cosas era lo que quería. Así que eligió otro método. Entrecerró ligeramente los ojos, y 2 finos haces de visión térmica atravesaron la ventana rota, impactando con precisión en el cañón del arma. El mercenario intentó disparar, pero el cañón ya se había licuado, seguido de una violenta explosión. ¡Ah! ¡Mi mano! Gritó el mercenario mientras su mano se incendiaba. La fuerza de la explosión lo derribó al suelo, y su compañero a su lado dejó de disparar, mirando a la merecida víctima. Ben y Jameson, sin saber lo que había sucedido, contraatacaron de inmediato. Cada uno abatió a uno de ellos con un solo disparo, dejando solo a Horror con vida. Pero a Frieder no le importaba en absoluto. Estos no eran sus hombres. Kingpin lo había obligado a hacerlo. Normalmente no hacía trabajos que no le pagaran, pero por el bien de la cadena comercial, tenía que venir. Frieder observó el resultado de 2 muertos y un herido y continuó caminando hacia la posición de Ben, ignorando los disparos de Jameson desde atrás. No le importaba en absoluto. Ben Parker, ¿verdad? El señor Fisk le manda saludos. Frieder se preparó para dejar inconsciente a Ben Parker y llevárselo. Casi 1 hora antes, Peter llegó a casa de la escuela a una casa vacía con las luces apagadas. Abrió la puerta y gritó: «¿Tía May? ¿Clark?». Luego dejó su mochila y se preparó para continuar fabricando su lanzatelarañas. Peter escuchaba cómodamente la radio mientras trabajaba en su lanzatelarañas. La radio que había modificado para recibir canales policiales captó de repente un mensaje muy urgente. Emergencia. 10:33. Una explosión masiva en el edificio del Daily Bugle en Midtown Manhattan. Testigos informan que varios atacantes fuertemente armados irrumpieron por las ventanas. Repito, este es un ataque de alta tecnología y fuertemente armado. Solicitamos apoyo del SWAT. Al oír esto, Peter soltó instantáneamente el destornillador que tenía en la mano. El tío Ben aún no había salido del trabajo. La tía May no estaba por ningún lado. Clark había desaparecido. Como un joven bien protegido en casa, su primera reacción a esta noticia fue la incapacidad de pensar. Inmediatamente agarró su lanzatelarañas de primera edición y se lo ató a la muñeca. Con su ropa actual, se puso de inmediato una máscara esencial para los robos. Tengo que ir. Peter abrió la ventana de su habitación. Esta era la primera vez que realmente usaría sus habilidades para salvar a la gente. Miró en dirección al edificio del Daily Bugle y se impulsó con las piernas. ¡Zas! Saltó al cielo nocturno, y cuando la gravedad volvió a él, levantó la mano derecha y presionó el interruptor de lanzamiento en el centro de la palma. ¡Piu! Una telaraña blanca salió disparada del lanzatelarañas, adhiriéndose a un edificio de apartamentos más adelante a una velocidad increíble. ¡Hola! Peter incluso se detuvo un momento para saludar a un pequeño que lo vio antes de continuar su camino. Peter tiró con fuerza, su cuerpo describiendo un arco pendular en el aire mientras se impulsaba hacia adelante. Capítulo 28. Por supuesto, el vuelo tranquilo que imaginaba no se materializó. En cambio, sintió como si el viento le soplara en la cara. Por suerte, llevaba una máscara. ¡Uaa! Gritó Peter en el aire, perdiendo el equilibrio y estrellándose de frente contra el letrero de GG. Pero en ese momento, su sentido arácnido lo ayudó. Apoyó los pies en el letrero de GG, usando el impulso para lanzar más telarañas. Espérame, tío Ben, por favor, espérame. Peter tropezó y se balanceó por los cielos sobre Keynes y Brooklyn.
Sus movimientos, inicialmente caóticos, se volvieron cada vez más fluidos y rápidos con la ayuda de su sentido arácnido. El enfoque volvió al edificio del Daily Bugle. El horrible ataque estaba listo. Apuntó a Ben. Si el golpe daba en el blanco, incluso si Ben se escondía detrás, la onda expansiva sería suficiente para dejarlo inconsciente. Clark, con aspecto de araña, se pegó a la ventana, respiró hondo, expandió su pecho y exhaló un chorro de aire a alta presión hacia la aterradora pared. Superaliento. ¡Bum! La pared se derrumbó al instante, estrellándose directamente contra la figura aterradora. ¿Qué está pasando? ¿Este edificio se va a derrumbar? Orifin se sobresaltó. No creía poder sobrevivir al derrumbe de un edificio, así que tuvo que detener su ataque y correr para evitar la pared que se derrumbaba. En ese momento, una figura roja y azul irrumpió. Sin siquiera percatarse de la presencia de Clark, lanzó una telaraña y se estrelló contra la redacción. Peter Parker había llegado. Déjenlo ir. Peter ni siquiera había logrado ponerse de pie. En el momento en que aterrizó, usó su poderosa fuerza explosiva, como un joven león enfurecido, para impulsarse directamente hacia Orifin. ¿Qué demonios? ¿Un payaso en pijama? ¿Intentando ser un héroe? Orifin sonrió con desdén, mirando al extraño con pasamontañas con total indiferencia. Mientras no hubiera habido la repentina ráfaga de viento de antes, nada de esto importaba. El puño de Peter silbó en el aire mientras golpeaba a Orifin en el pecho. ¡Guau! Según la prueba de fuerza anterior de Peter, este puñetazo podría, como mínimo, atravesar un coche. El puño de Peter impactó de lleno en la aterradora armadura, pero la fractura esperada no se materializó. El traje estaba relleno de un material amortiguador de alta densidad, que dispersó instantáneamente la fuerza del golpe de Peter por toda la prenda. El traje casi se cae por las escaleras, emitiendo un gemido. Bastante fuerte, un sujeto de prueba del supersuero. Pero tu estilo de lucha es como el de un bebé que aún no ha sido destetado. El traje llevaba mucho tiempo luchando en las calles, su experiencia en combate era bastante extensa. Aprovechando el momentáneo descuido de Peter, colocó una mano directamente sobre su abdomen, sin importarle el daño potencial. Distancia cero, máxima potencia. Una aterradora onda expansiva explotó directamente en el abdomen de Peter. PFFT. Peter sintió como si sus órganos internos se derritieran como mantequilla, un sabor dulce le subió a la garganta y un chorro de sangre salpicó el interior de su máscara. Parecía que llevaba una capucha roja. Era como una pelota de béisbol golpeada por un bate, lanzada hacia atrás más de 10 metros por la onda expansiva, destrozando 2 escritorios antes de estrellarse contra una pared y caer de rodillas. ¡Ay, duele! Espera, espera. Peter extendió la mano para detener al monstruo que se acercaba. Tos, tos, tos. Peter sentía un dolor insoportable, con al menos 3 costillas rotas. No sabía que ser un héroe causaría semejante lesión, pero por el tío Ben, tenía que hacerlo, tenía que levantarse y seguir luchando. Y derrotar al enemigo. Peter se puso de pie tambaleándose, el monstruo observaba al niño con interés, pero la misión debía completarse. Jameson y Ben vieron la escena y sintieron una punzada de lástima. Este recién llegado era claramente un niño. Pero afuera, Clark seguía observando. Al ver a su hermano tirado en el suelo, tosiendo sangre, sintió verdadera lástima por él, aunque, por supuesto, este era su propio deterioro, no hasta ese extremo. El pequeño ángel y el pequeño demonio en su mente habían comenzado una batalla frenética. Debemos salvarlo. Vete ya. Era el pequeño diablillo. Sálvenme, estoy de acuerdo. Pero entonces Peter recibió una paliza sin motivo, ¿no? Pensaba el angelito. Los dos ya habían empezado a pelear. Clark reflexionó sobre sus pensamientos. Como ser humano, no podía tomar partido completamente por ninguno. Pero al final se contuvo. Levántate. Peter. Usa tu cerebro. Aprende el sabor del dolor y luego respeta lo precioso de la vida. Clark lo animó en su corazón. Después de todo, si Peter no sufría aquí, podría encontrarse con el Duende Verde o el Dr. Octopus en el futuro, e incluso podría perder la vida en un accidente. Chico, no importa quién seas, te has metido con la persona equivocada. El Freezer se acercó para cargar su guantelete. Ben y Jameson, que no estaban lejos, dispararon directamente a la cabeza del Freezer. Aunque también estaba protegido, era lo mejor que podían hacer. Sin dudarlo, disparó 3 veces para atraer el fuego. Ven a por mí. Cobarde. Un cobarde que solo sabe asesinar.
En ese momento, el cerebro de Peter pensó rápidamente. Su arma se basa en vibraciones de alta frecuencia, antes de cada disparo, los orificios de escape a ambos lados del guantelete emitirán calor, ese es el sistema de refrigeración, pero si los orificios de refrigeración se bloquean, la energía se volverá en su contra. Peter rodó por el suelo. No intentó seguir atacando con los puños. Levantó las manos y apuntó a los lados del guantelete de Frigger. ¡Zas! 2 mechones de seda de araña se dispararon con precisión hacia las rejillas de ventilación a ambos lados del brazalete de Grimace. La sustancia pegajosa no se derritió al contacto con el intenso calor. En cambio, se solidificó. ¿Qué? ¿Qué es esta sustancia pegajosa? Grimace estaba atónito, pero ya había presionado el botón de lanzamiento. Era demasiado tarde. La energía no podía liberarse ni guiarse a través de las rejillas de ventilación, y las vibraciones de alta frecuencia crearon una aterradora reacción en cadena dentro del brazalete. Tilde zas zas zas. Chas. En el instante en que explotó, se deshizo inmediatamente, se quitó el guante y lo tiró. Luego, sin mirar atrás, rompió el cristal y se precipitó al vacío. ¿Y el fracaso de la misión? Ese no era su problema. Que lo castigaran, con tal de que no muriera. La ola resultante volcó todo el piso, y el edificio quedó en silencio, excepto por el creciente sonido de las sirenas de la policía a lo lejos. Toda la batalla duró menos de 5 minutos. La policía ni siquiera se había desplegado por completo. Peter se puso de pie con dificultad, agarrándose el cuerpo, sin poder identificar el origen del dolor, y cojeando se dirigió hacia donde Ben y Jameson se escondían. Los 2 hombres se levantaron de detrás de su cobertura, aún agarrando sus armas con fuerza, observando con extrema vigilancia al extraño hombre enmascarado cuya ropa estaba cubierta de mugre y sangre. ¿Quién eres? ¿Por qué nos salvaste? Esta era la pregunta que Ben y Jameson más querían hacer. Peter miró al tío Ben, ahora ileso, con los ojos ligeramente enrojecidos. El tío Ben había hecho una buena acción y estaba siendo castigado, y sabía que no podía hablar. Si lo hacía, el tío Ben reconocería su voz de inmediato. No respondió, solo miró al tío Ben para asegurarse de que estaba ileso, luego se dio la vuelta, lanzó una telaraña y, arrastrando su cuerpo herido, desapareció en la noche de Manhattan. Solo entonces los reflectores del helicóptero policial finalmente iluminaron el edificio. Y Clark, que había estado acechando en la oscuridad fuera de la ventana, siguió en silencio a Peter mientras se marchaba. Capítulo 29. Peter se tambaleó al entrar por la ventana, deslizándose finalmente hasta el suelo. ¡Ay, eso duele! Peter se tumbó en el suelo, agarrándose el estómago, y se arrancó la capucha manchada de sangre. Rápidamente la metió en algún sitio para esconderla del tío Ben y la tía May, y sobre todo, para que Clark, que casi había muerto, no la viera. Jadeo, 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 Peter sopló sobre su mano dolorida, intentando convencerse de que esas heridas no eran nada comparadas con las del tío Ben. Pero entonces, la puerta cerrada con llave se sacudió de repente. Chasquido. Peter miró su estado, ignorando el dolor al instante, y se metió en las mantas, fingiendo estar dormido por un rato, permaneciendo inmóvil. La tía May, que estaba afuera de la puerta, vio que Peter estaba dormido y no entró, suponiendo que simplemente estaba demasiado cansado de la escuela. Después de esperar un rato, Peter escuchó atentamente y no oyó ningún movimiento en todo el piso. Después de que la tía May bajó las escaleras, se sentó, preparándose para curar su herida en secreto, poniéndose una curita o algo así. ¿Crees que la realidad es un cómic o una película? ¿Que llevar un pasamontañas discreto te hace invulnerable y que la pasión puede derrotar a asesinos experimentados? La voz de Clark resonó de repente en la habitación. Peter se sobresaltó tanto que prácticamente se pegó al techo. Esto era incluso más aterrador que enfrentarse al hombre blindado antes. Clark había aparecido de alguna manera en su habitación e incluso lo había estado observando durante un rato. Clark emergió de la oscuridad, sosteniendo el pasamontañas ensangrentado que Peter acababa de ponerse, un intento deliberado de asustar a su intrépido hermano menor, imitando a Batman. Uf. Es Clark. Peter suspiró aliviado y saltó del techo. ¿Cuándo llegaste? Ni siquiera te había visto. Creo que he estado aquí desde que regresaste. Clark se sentó en el escritorio de Peter, tomó un libro y comenzó a leer con naturalidad. Entonces, ¿qué se siente al salvar al tío Ben del peligro hoy? Preguntó Clark con indiferencia. Peter se emocionó al oír esto e inmediatamente comenzó a relatar sus hazañas heroicas. Me gusta mucho esta sensación.
Estaba en casa fabricando un lanzatelarañas cuando de repente oí la noticia, así que sin pensarlo, corrí hacia allí porque no quería que el tío Ben me abandonara como lo hizo mi padre. Así que derribé a esos tipos que atacaron el edificio de un solo puñetazo. Peter demostró su fuerza, pero la situación claramente no era tan fácil. Clark dejó su libro, se puso de pie y miró a su hermano menor, aparentemente pequeño. Como hermano mayor de Peter, no quería lastimarlo, pero tampoco podía dejar que luchara contra el crimen a los 15 años. Después de examinar las heridas de Peter con su supervisión, asintió. No eran demasiado graves. Era un milagro que hubiera sobrevivido a su primer encuentro con un supervillano. Peter, ¿sabes qué habría pasado si ese tipo, horror, hubiera intentado matarte directamente en lugar de golpearte en el estómago, sino en la cabeza? Peter pensó en la situación. Solo había una posibilidad. Moriría o quedaría gravemente discapacitado. Una lesión en la cabeza es demasiado fácil para ser fatal. Parece que lo entiendes, suspiró Clark. Siéntate en la cama y quédate quieto. Peter obedeció. Después de todo, sus acciones de hoy fueron esencialmente buenas, pero era fácil perder accidentalmente a 2 miembros de la familia, así que se portó muy bien. Clark levantó la pierna herida de Peter. De ahora en adelante, cada vez que vayas a castigar el mal, escribe un informe sobre tu experiencia y resúmelo. Canalizó su poder hacia la herida. Los ojos de Clark se abrieron de par en par ante esto. Intentó correr, pero Clark le sujetó la pierna, impidiéndole moverse. Gritó. No. No. Tengo tanta tarea que hacer todos los días. Escribe sobre tu visita al Daily Bugle antes de acostarte. En cuanto a tu herida, pronto sanará por completo. A Clark no le importaba. No podía importarle nada de los demás, pero seguramente podía preocuparse por su hermano. Clark soltó la pierna de Peter, y el cuerpo de Peter, combinando el poder de Clark con sus propias habilidades curativas, aceleró su recuperación. La piel magullada recuperó rápidamente su color normal, y las costillas rotas, bajo catálisis, se reconectaron y sanaron a una velocidad milagrosa. En menos de 2 minutos, Peter notó que su respiración ya no era tan dolorosa como antes. Había vuelto a la normalidad. Hermano, ¿has estudiado magia? Peter se tocó varias partes del cuerpo, comprobando que todas estaban intactas, y miró a Clark con asombro. Esto no se trata solo de mayor fuerza. Se trata de magia. Es solo un truco sencillo. Ten más cuidado la próxima vez y no olvides anotar el castigo, porque si no, no te curaré la próxima vez. Tras escuchar un rato, Peter finalmente comprendió algo. Espera, hermano, tú también estabas en la escena del Daily Bugle. Se podría decir que sí. Vi todo lo que hiciste. ¿Pero por qué no interveniste? Peter estaba desconcertado, pero entonces lo entendió. Porque no querías mostrarte, como siempre. Peter, el mundo aún no está preparado para mí. Los deseos humanos son ilimitados y aumentan con las habilidades de cada uno, pero lo entiendo todo. Clark aún controlaba su poder. Todavía no sabía cuál era su mayor poder. Además, eres igual de bueno. Tus tácticas de hoy fueron excelentes. Supiste usar la seda de araña para luchar eficazmente, en lugar de simplemente abrumarlo con fuerza bruta. Aún no has madurado, así que debes combinar el combate con la estrategia. Peter asintió con la cabeza, comprendiendo. Lo entiendo, hermano. Ve a ducharte. Déjame la ropa ensangrentada. El tío Ben debería volver pronto. No dejes que vean demasiado. Clark le dio una palmada en el hombro a Peter y regresó a su habitación. Lanzó la ropa al aire, sus ojos se pusieron rojos al instante y 2 rayos de calor salieron disparados. La ropa se convirtió en cenizas y se la llevó el viento. Mientras Clark le daba una lección a Peter, el edificio del Daily Bugle ya estaba acordonado con una larguísima cinta policial amarilla. Equipos SWAT y agentes regulares habían comenzado su búsqueda. Pero en las ruinas de la redacción del 12º piso, 2 personas que parecían completamente fuera de lugar entre la policía estaban en la escena. Uno era Phil Coulson, cuya línea de cabello retrocedía bastante, y el otro era Nick Fury, ahora el director tuerto de Shield. Director Fury, el perfilador de campo de Shield. Ha proporcionado un informe preliminar, dijo Coulson, entregándole a Fury una tableta. Capítulo 30. Las cámaras de vigilancia fueron destruidas antes del apagón, pero encontramos un vídeo útil en el banco de enfrente. Las imágenes muestran que, durante el horrible ataque, una figura enmascarada, capaz de disparar una especie de seda de araña químicamente unida desde sus muñecas, entró corriendo directamente por nuestra ventana, informó Coulson. Fury miró fijamente a la figura vestida de rojo y azul.
La policía de Nueva York informa que Ben Parker fue rescatado por este hombre enmascarado. Coulson, ¿qué piensas de esta habilidad, esta capacidad y esta tecnología? Jefe, ¿está diciendo que se trata de algún tipo de producto genéticamente modificado o de algún tipo de supersoldado? ¿Podría ser que los experimentos de la corporación Osborn hayan tenido éxito y ahora se estén implementando realmente? La mente de Coulson se aceleró, retomando donde el jefe lo había dejado. Podría ser algo más que eso. Fury caminó entre las ruinas, apartando la basura a sus pies, y se dirigió a un pilar lleno de agujeros. Se puso guantes y usó pinzas para extraer fragmentos de metal del pilar. Eran marcas de haber sido derretidas instantáneamente por la alta temperatura, aplanadas y sin forma original. Coulson, ese equipo aterrador no generaría altas temperaturas, y ese chico enmascarado no lanzaría llamas. No hubo ningún destello en las imágenes de vigilancia. Fury ya tenía algunas ideas. ¿Pudo haber sido causado por la explosión de un cañón? Preguntó Coulson con escepticismo. Examiné el cañón de ese rifle que explotó. Estaba derretido. Y la pared contigua se derrumbó sin motivo aparente. La dirección del viento indica que ninguna corriente de aire pudo haberlo derribado. Así que, fue empujado por algo. Fury guardó los objetos en una bolsa de pruebas y se giró para mirar a Keynes. Jefe, quiere decir, además de las dos personas que estaban siendo perseguidas, ¿había otra persona en la escena, o una tercera persona? Coulson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de todo, ninguno de los analistas anteriores se había percatado de esto. No es una persona, Coulson. Es un fantasma invisible, un fantasma que existe en la casa de los Parker, un fantasma que lo observa todo en silencio. Fury recordó el 1 de enero de 1992, los sucesos de aquel día de Año Nuevo. La nave espacial alienígena, la nave espacial con la S y las últimas palabras de Richard Parker antes de su desaparición. Confía en Clark. Todo se conectaba en la mente de Fury. Tum 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 tum. Una pequeña melodía para el desarrollo cerebral sonaba, como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz. Clark Parker, el chico que desapareció en la nave espacial alienígena, su expediente limpio, durante tantos años, parecía una persona común y corriente perdida entre la multitud. Pero el sexto sentido de Fury le dio más en qué pensar. El chico enmascarado, nombre en clave araña, crea un expediente, realiza una búsqueda satelital. Necesito saber quién está detrás de esa máscara. Igual que Mark Murdoch. Las palabras de Fury ya habían revelado la identidad de Peter. Antes de Shield. Antes de Nick Fury, nadie tenía secretos. Dejó el asunto de Clark a un lado, se dio la vuelta, tiró su gabardina y se preparó para irse. Necesitaba seguir observando. ¿Qué hay de Clark Parker? ¿Deberíamos enviar al equipo de Crossbones para que lo contacte? Preguntó Coulson. Al oír esto, Fury se detuvo bruscamente, con tono severo. No, insisto. Nadie, a ningún nivel, tiene permitido molestar a Clark Parker. Haré que alguien se ponga en contacto con él. La precaución de Fury salvó a las fuerzas de Shield. Al día siguiente, después de terminar las clases, el grupo se reunió de nuevo en la fábrica abandonada. Cuando Gwen, Cindy y Peter abrieron la puerta, se quedaron atónitos. La fábrica, antes caótica, estaba ahora impecable, incluso la maquinaria estaba ordenadamente apilada en un rincón. En el centro, se había despejado un amplio espacio, con un viejo sofá y un banco de trabajo que Clark había conseguido encontrar. Clark lo había preparado todo con antelación y ahora estaba recostado en el sofá, bebiendo Coca-Cola. Al ver a los tres atónitos, los saludó. Hola, ya están aquí. Tras incorporarse, se bebió el resto de la Coca-Cola de un trago, la apretó hasta formar una pequeña bola de metal y la tiró a un cubo de basura cercano. Tenemos algo importante que hacer hoy, dijo Gwen, ignorando a los otros tres y soltando por fin lo que había guardado en secreto todo el día. Peter, ¿fuiste solo a Manhattan anoche? Mi padre me dijo que había un hombre enmascarado en el edificio del Daily Bugle. El tono de Gwen era ligeramente reprobatorio. Cindy también había ido, pero principalmente porque no la habían llevado con ellos. Ella también anhelaba la libertad, pero Clark la había reprimido hacía apenas un par de días. Pero Peter fue solo. ¿No acordamos no actuar solo hasta que domines completamente tus habilidades? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Si no fuera por las noticias de que escapaste, habría pensado que ya te había arrestado la policía. Peter bajó la cabeza, aceptando la reprimenda de los dos hombres, pero en realidad, no había dejado de leer en absoluto. Estaba absorto en su propio mundo. Muy bien, chicas, dejen a Peter tranquilo.
Lo hizo por la seguridad de Ben, y ya ha sido castigado, dijo Clark, dando por terminada la discusión. Hoy no estamos aquí para una purga. Clark se acercó al centro de los tres, observando a los prometedores jóvenes. La batalla de anoche dejó al descubierto bastantes problemas. ¿Escribió Peter la reflexión sobre el castigo que le pediste? Preguntó Clark con naturalidad, sacando el tema a colación. Peter se quedó paralizado al instante. Realmente lo había olvidado. Mirando a su olvidadizo hermano menor, Clark hizo un gesto con la mano y continuó con el asunto importante. No tienes una red de inteligencia, no tienes equipo de comunicación unificada y, lo más importante, no tienes un conjunto de equipo profesional para utilizar tus habilidades. Señalando el amplio espacio a su alrededor, continuó. A partir de hoy, este puede ser su base secreta. Aseguraré los derechos sobre estas tierras lo antes posible. Ya que quieren usar sus habilidades para ayudar a la gente, no pueden comportarse como matones callejeros, cada uno luchando sus propias batallas. Gwen, observando a su compañero Clark dirigiendo al insignificante Clark, sintió una oleada de admiración. Dondequiera que Clark señalara, Gwen lo seguiría. Era tan carismático, tan genial. Afuera, Clark seguía hablando de lo que a todos les faltaba. Gwen. Gwen. ¿Me oíste? Clark agitó la mano, pasándola por delante de los ojos de Gwen. Gwen salió de su ensimismamiento. Te oí, te oí. Como estudiante, Clark conocía muy bien ese estado. Significaba que estaba soñando despierto, y ni siquiera sabía a dónde se había ido su mente. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.